Elecciones europeas al Parlamento para elegir las nuevas instituciones que van a regir el continente durante el próximo periodo. En este caso, no solamente los nuevos eurodiputados, sino también vamos a ver cómo se elige desde 27 estados, 27 sistemas, una elección quizá hasta más importante, una 28ª elección que va a ser la de las nuevas instituciones Comisión Europea, Consejo Europeo y otros cargos importantes. Veremos qué ocurre con la defensa del continente, qué ocurre con la política exterior del continente y veremos también qué ocurre pues con otras como el Banco Central Europeo o distintos cargos como el alto representante. Bueno, lo primero, antes de entrar en materia, vemos que nos hemos desplazado desde Descifrando la Guerra hasta el corazón de estas instituciones, Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, y mientras se producen todas estas votaciones. Vamos a ir desgranando todos los contextos y todas las grandes decisiones que están en juego durante estos días y para eso, pues lo primero, dar las gracias a todo el mundo por haber hecho esto posible y dar la bienvenida a Ángel, que está con nosotros, igual que también tenemos pues conexiones que vamos a ir realizando gracias a Edu, que está en España con nosotros, con el resto de compañeros. Ángel, vamos a empezar, ¿no?, con una primera valoración de qué es lo que está en juego durante estas elecciones. Sí, bueno, encantado, buenas a todos y con este próximo quinquenio, ¿no?, que va a ser clave dentro del continente europeo, está en juego realmente la política exterior hacia Rusia, hacia la relación con China. Sobre todo en este ámbito tenemos que hablar de la política industrial. La próxima Comisión Europea va a tener que definir unas nuevas líneas en relación de algo que es clave como la situación de la industria y la situación del campo, ¿no? La relación entre el mundo agrícola, que hemos visto unas grandes protestas durante estos últimos meses que han puesto mucha presión sobre la Comisión Europea y han puesto en juego el tema de la política del Green New Deal y la cuestión de la política agraria común, que son dos ejes fundamentales, porque tener en cuenta que dentro de los presupuestos europeos esta partida se come prácticamente la mitad del presupuesto. Entonces, bueno, será clave qué nueva coalición, ¿no?, se configurará en estas elecciones europeas, donde si bien hay un componente de voto, de sufragio, ¿no?, a través del Parlamento Europeo, que es esa tercera pata de las instituciones europeas, sigue habiendo un elemento que es el fundamental, que son los parlamentos nacionales, ¿no? Y es ahí realmente a través del Consejo Europeo y de la Comisión Europea donde veremos a ver qué alianzas se crean y bajo qué coaliciones, porque digamos que la política europea ha estado dominada históricamente por la gran coalición entre socialdemócratas y conservadores, a la que se ha tendido a adherir otras dos formaciones, como han sido los liberales de ALDE, o ahora Renovación, ¿no?, Reforma, o también los verdes, que ahora aquí mismo están en una situación complicada realmente y habrá que ver en qué situación quedan, con ese empuje de la extrema derecha, que hay que tener en cuenta que en estas elecciones lo que se está en juego en este sentido no es el auge de la extrema derecha. La extrema derecha ya llegó a los parlamentos tanto europeos como nacionales, incluso a los gobiernos. Lo que está en juego en estas elecciones en ese sentido es la institucionalización de la extrema derecha. Es decir, si Meloni va a ser una pieza fundamental dentro de ese componente europeo, si va a ser una jugadora clave dentro de la Comisión Europea y en esa alianza Meloni-Ursula von der Leyen, y cómo quede esa relación y hasta qué punto se desplace, digamos, esa tradicional coalición con los socialdemócratas y con los verdes, que ahora mismo están cada vez más preocupados y menos contentos con la dirección que está tomando esta Comisión Europea. De hecho, por recoger un poco esa cuestión, que me parece una de las primeras, así ya, si me permites empezar con algo de análisis más sectorial, digamos que si tan importante ha sido la política verde y ese Green New Deal o esa reconversión industrial verde durante este periodo, justo el hecho de que esté tan en juego el grupo parlamentario verde, que va a ser uno de los más importantes por los cambios que se produzcan, no tanto por su peso efectivo quizá durante este periodo, vamos a analizar un poco qué es lo que puede pasar, porque realmente esta reconversión industrial ha estado protagonizada por los grupos verdes en colaboración con grupos de derecha, conservadora y socialdemócratas, pero mientras el empuje principal lo estamos viendo con la vanguardia de los verdes alemanes, ahora entraremos a desgranar países, a desgranar grupos parlamentarios, justo esta línea se ha ido trasladando hacia una reconversión de Europa, hacia una Europa de la defensa, hacia una Europa del desarrollo militar industrial. Y eso, si realmente el Parlamento, que sufre a veces esas críticas de que no tiene una correspondencia democrática con las instituciones y al mismo tiempo que no tiene un peso presupuestario o de mandato, ¿no?,
al nivel legislador, que ahora también profundizaremos en ello, como para sacar grandes temas, que justo la política verde haya sido el gran tema a nivel presupuestario y a nivel legislativo. Si ahora se pone en juego, podríamos ver una reconversión de todos los grupos políticos que formen las nuevas instituciones hacia una Europa de la defensa y del complejo militar industrial. O sea, que va a ser uno de los elementos clave de esa nueva Comisión Europea, entiendo. Sí, esa Europa del rearme, que ya se está hablando de manera muy explícita, ¿no? Una Comisión Europea ya no solo geopolítica, que decía von der Leyen en su primer mandato en 2019, sino ahora mismo ya una Unión Europea preparada para la guerra, donde se está hablando de una comisión de defensa, por ejemplo, que digamos que es más simbólica que otra cosa, pero que señalaría esa tendencia hacia el enfrentamiento de la Unión Europea con Rusia, y que si bien hay tensiones, ¿no? Hay tirandeces, y por lo tanto hay ciertos países que están tomando una postura pues contraria a esa idea del rearme, esa idea de la guerra, que realmente es peligrosa, digamos que los vientos están soplando de cara a eso. Claro, hablas de crear un comisariado, ¿no? Que haya un comisario de defensa, entiendo, ¿no? Entonces vamos a aprovechar y explícanos un poco cómo funciona el reparto de las carteras de la Comisión Europea, cómo se conforma, ¿no? Ahora mismo, ¿por qué estamos hablando de la Comisión Europea si son elecciones al Parlamento? Claro, aquí ten en cuenta que tenemos tres grandes instituciones en la Unión Europea, ¿no? En primer lugar, esa institución más importante, que es el Ejecutivo, el gobierno de la Unión Europea, por así decirlo, es la Comisión Europea. La Comisión Europea está formada, es como un consejo de ministros, como un gabinete, en la cual pues, hay un presidente, que en este caso la presidenta Ursula von der Leyen es la que ocupa ese cargo, y está rodeada de un colegio de comisarios, que es como ese gabinete de ministros, en la cual cada uno de los cargos viene a estar representando por uno de los países. Es decir, hay 27 miembros en ese Consejo de Comisarios y cada país es el que elige a uno. La presidencia también es uno de los cargos. Es decir, no es la presidencia más 27, sino que los 27 incluyen a la presidencia. En este caso, el cargo de la presidencia viene por Alemania. En el caso de España, por ejemplo, tenemos al alto representante, que digamos es el ministro de Exteriores, por así decirlo, de la Unión Europea, que está Josep Borrell. Es como un comisariado especial, ¿no? Digamos, tanto la presidencia como los otros cargos que no son carteras al uso, ¿no? Sencillas. Entonces, entiendo que son 27 puestos para 27 países, sí, y que, por lo tanto, el que ocupe la presidencia pues luego tendrá que conformar también una coalición con familias políticas, con estados, y que realmente hasta ahora al menos, y ahí entraremos a profundizar cómo se elige esto, no se ha dado esa correspondencia democrática de la que hablábamos al principio, de que el candidato del Parlamento sea el que luego la gente que lo ha votado lo pueda llevar a la Comisión Europea como presidente, que es el modelo Spitzenkandidat, ¿no? Sí, entonces, es decir, ese modelo que digamos que es un intento de asemejación a un sistema parlamentario de cualquier, digamos, democracia liberal europea, sí, funciona en el sentido de que primero se elige al candidato a la presidencia de la comisaría, ¿no? Del colegio de comisarios, como si se eligiera un primer ministro, y este es el que tiene que formar el resto de cargos, ¿no? El que tiene que negociar entre el Consejo y el Parlamento Europeo para elegir al resto de comisarios. Ahí hay una cierta jerarquía, evidentemente, entre los distintos comisarios, estando en la cabeza la presidencia, pero después tenemos 3 vicepresidencias ejecutivas, puede haber más, pero en principio en la última comisión hubo 3. Las vicepresidencias ejecutivas son importantes porque lo que hacen es dirigir ámbitos concretos y, por lo tanto, dirigen a otros comisarios. Toman áreas generales, por ejemplo, esta vez tuvimos en 2019 a Timmermans, que se encargaba de la agenda verde precisamente, y por lo tanto, por ejemplo, coordinaba con el comisario de Medio Ambiente, al comisario de Energía. También tenemos a la comisaria de Competencia, Vestager, si no recuerdo mal el nombre, que es la danesa de Mestre. Esa ha sido muy importante. Este año se jubilará en principio, pero digamos que esa es una de las grandes carteras que siempre se busca, porque la competencia básicamente lleva la cuestión de las grandes compañías tecnológicas como Apple, Google, Facebook, Meta, ¿no? Todas estas cuestiones de regulación tecnológica que después pues, también implica pues, formación de grandes bloques económicos. Por ejemplo, cuando se hablaba de hacer una gran compañía de ferrocarriles para hacer competencia a China, esa comisaría es muy importante, ¿no? Y por último teníamos al de Economía, que era el letón, si no recuerdo mal, Domskoyevski, si no, el nombre sí, yo siempre me quedo con el húngaro, ¿no? Que es el de ampliación, que es el más excéntrico, digamos.
Y bueno, esta tercera vicepresidencia ejecutiva, digamos que se encarga de las cuestiones más fiscales, económicas, y digamos que era un letón, que son los más halcones fiscales, pero que se le dio un contrapeso a través de Gentiloni, del italiano, para que se le diera un poco más de margen a los países del sur de Europa. Vamos, que entiendo que no son carteras cerradas, sino que como hay que hacer un reparto de 27, se elige a la presidencia y luego pues ya en acuerdo con las familias políticas y los estados más que con los parlamentarios, pero bueno, al final las familias políticas son lo derivado de los parlamentarios, es como se elige quién va a hacer qué y qué carteras son, porque si se añade una de defensa entiendo que es moviendo las competencias, cambiando nombres... Sí, porque hay, digamos, muchas carteras que no valen mucho. Digamos, hay una cartera de igualdad, hay una cartera de juventud... Pero no valen porque no tienen competencias, dices. Porque tienen un presupuesto muy pequeño y digamos que su ámbito de rango de competencias respecto a los gobiernos nacionales es muy nimio. Claro, un comisario de juventud a lo mejor no tiene las competencias o de igualdad como pueden tener los estados. Sí, o mínimamente el de defensa. Realmente claro, defensa. Se pone muy en duda la necesidad de un comisario de defensa porque realmente la PESCO, que es digamos el marco de seguridad y de defensa de la Unión Europea, ya lo dirige el alto representante. Claro, que digamos, aquí exteriores concentra mucho peso de defensa, seguridad entonces y defensa, la cartera de defensa tampoco vale mucho por ahora, ¿no? Entonces, en esa reconversión que decimos hacia una Europa más militarizada, entiendo que se le daría esa cartera mucho más peso, entiendo que también presupuesto y quizá competencias, ¿no? Y bueno, ahí tenemos esa cartera estrella, que precisamente es el alto representante, que tiene una doble naturaleza, y esto es muy interesante porque, bueno, se suele decir siempre en las clases de ciencia política que tiene dos sombreros. Tiene el sombrero de la Comisión Europea, donde básicamente es el representante diplomático, se encarga de las carteras, del servicio diplomático de la Unión Europea, de coordinar, de ser esa voz única de la Unión Europea en el plano internacional, pero después también tiene un asiento dentro del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Es decir, el Consejo de la Unión Europea, que es donde se reúnen los ministros de cada ámbito. Entonces él, cuando hay una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, él la dirige. Esto no se da con el resto de carteras ministeriales de la Comisión Europea. Entonces ahí él juega un doble rol y están dos instituciones a la vez y por eso es un cargo más relevante y que siempre se tiene un ojo puesto sobre quién lo dirigirá. Por resumir un poco sobre el tema de lo que se elige aparte del Parlamento, los grandes pesos que se suelen repartir, y ahora voy a volverme un poco a 2019 para que veamos cómo se ha hecho esto, si no hay una correspondencia directa, ¿no?, entre lo que se vota a través del candidato, el Spitzenkandidat, y las instituciones. Tenemos el cargo estrella, es presidencia de la Comisión, que es como ese primer ministro europeo, pero con las competencias y con la organización que tiene y que puede. Después tendríamos el cargo de presidente del Consejo. Entiendo que estaría más o menos el presidente del Consejo y el alto representante de Exteriores de la Comisión como en un nivel muy alto, pero justo por debajo, ¿no? Y que, bueno, pues hasta ahora, volviéndome, como digo, a 2019, el reparto siempre se intenta hacer un equilibrio entre las fuerzas de la coalición, en este caso el PP europeo, los socialistas y demócratas y los liberales. Los verdes han tenido peso, etcétera, pero en general son como estos tres los partidos más importantes. Se ha hecho tradicionalmente cordón sanitario, digamos, ¿no?, a los dos grupos de extrema derecha y a la izquierda. Se ha contado, como digo, con los verdes en cosas ahora cada vez más, en cada vez más ámbitos, pero hubo el candidato de la derecha, que era Manfred Weber, además, ¿no?, de la Unión Democristiana, social-cristiana, encima de Baviera, ¿no? Sí, eso que es justo el sector de la Unión Democristiana alemana, que a veces parece hasta más conservador, ¿no? Pero bueno. Sí, de hecho Manfred Weber incluso era del ala conservadora dentro de la CSU. La CSU, ese partido, como digo, hermanado con el partido de Merkel en Baviera. Y sin embargo, no fue él el que llegó a la comisión, aun siendo el líder de la coalición que ganó las elecciones en 2019. ¿Por qué? Porque también hablábamos de Franz Timmermans, que lo has comentado antes, como ese líder que al final acabó ocupándose de temas verdes, aunque venía de los socialistas y demócratas. Claro, llama mucho la atención porque ahora se ha marchado a formar una coalición entre el Partido Socialista o Socialdemócrata y los verdes neerlandés con los verdes neerlandeses para las elecciones que ha ganado Bert Wilders, ¿no? Lo que vemos es cómo se ha enfocado mucho en la política verde desde la Comisión Europea y que por lo tanto es muy importante, ya que al volver a Países Bajos ha hecho una coalición
que le ha permitido casi ganar, ¿no? Digamos, en las encuestas. Al final Wilders ha arrasado, ¿no? Pero que en las encuestas le daban un puesto muy importante, de modo que muchas veces el paso por Europa, aunque no sean los puestos que quizás se esperaban con el reparto, ni Weber ni Timmermans consiguieron esos grandes puestos, les da luego un rédito muy importante a nivel nacional. De hecho, Manfred Weber como que de alguna manera tuvo una disputa con el resto de fuerzas democristianas alemanas para ver quién sería el nuevo líder en Europa en este caso. Quería seguir siéndolo él, y Ursula von der Leyen era como una candidata de consenso cuando se repartieron los franceses, los alemanes, los socialdemócratas, los conservadores, los grandes puestos, de modo que no fuera ninguno de los grandes líderes los que se quedara con los puestos. Ella sería la nueva presidenta de la Comisión, también conservadora alemana. Era ministra de Defensa de Merkel. Encima, que es un puesto bastante endiablado para Merkel, porque después de lo de Annegret Kramp-Karrenbauer o distintos cargos que iban a ser sucesores de Merkel, pues les ha salido un poco rana. Y al ir a la Comisión Europea había tenido esa disputa con Manfred Weber que nos dejaba bastante complicada la carrera hacia las elecciones de 2024. Es decir, Manfred Weber quería volver a ser el Spitzenkandidat y, sin embargo, vemos que es como una de las pocas veces, no sé si es la primera, que vemos a la presidenta de la Comisión presentándose al Parlamento para que la reelijan presidenta de la Comisión. O sea, un poco dar esa apariencia de correspondencia democrática, aunque realmente se seleccionó como compromiso. Los liberales, en este caso de Bélgica, el Benelux, se hicieron con el Consejo Europeo, Charles Michel, y a los socialdemócratas, que les tocaba una pieza muy grande, se les dejó con el peso del alto representante, que es muy importante, pero quizá no era lo que se esperaban. Se esperaban que entre Weber y Timmermans se quedaran la Comisión y el Consejo, quizá, no sé cómo se esperó. Y finalmente acabó en manos de la derecha conservadora y la derecha liberal, y a los socialdemócratas les tocó un poquito menos en ese reparto. Entonces vemos que al final no es tanto solo lo que se vota, sino luego las negociaciones que hay detrás. En esta ocasión parece un poco más claro que se cumplirá aparentemente, ¿no?, con el Spitzenkandidat, que Ursula von der Leyen... Ya está todo preparado para ello, se ha hecho toda la arquitectura para preparar la situación de manera que no haya esta vez tropiezos. Claro. Y bueno, habrá entonces más dudas sobre los otros cargos, sobre el Consejo y sobre el alto representante. Pero luego hay como una cuarta pieza, y parece un poco irónico que sea la cuarta cuando estamos hablando de que es las elecciones al Parlamento Europeo, que es la presidencia del Parlamento, que también va a ser otra de la que hablemos, y que hasta ahora, bueno, pues la ha estado ocupando Roberta Metsola, de líder conservadora también de Malta, y bueno, pues nos encontramos con que de los 4 grandes que he mencionado, 3 están controlados por fuerzas más claramente de derecha, o perfiles más escorados a la derecha, aunque uno sea liberal. Y solo los socialdemócratas, a través de Josep Borrell, y con esa pequeña presencia española, pues tienen el puesto de alto representante. Además de ese equilibrio entre familias políticas, que es el que acabo de presentar, también hay un equilibrio importante a nivel geográfico. Es decir, los alemanes y los franceses jugaron mucho con esto, ¿no?, de quién iba a ocupar la presidencia de la Comisión, y aunque no fuera finalmente el alemán bávaro, se seleccionó un perfil alemán. Pero los franceses recibían, por ejemplo, la presidencia del Banco Central Europeo, con Christine Lagarde. Y en aquel momento, teniendo en cuenta que Reino Unido estaba de retirada, Polonia e Italia estaban gobernados por fuerzas que no estaban bien vistas en aquel momento, ¿no?, más vinculadas a la extrema derecha, España era uno de los países que más peso. En el caso de Italia era la coalición Salvini. Con Delega con el movimiento 5 Stelle. Claro, pero Salvini sabemos que en aquel momento además era bastante más tóxico a nivel de imagen que lo que es ahora Meloni, y por lo tanto ahora las cosas pueden cambiar. Ahora ya ese peso entre Francia y Alemania, en el que España podía ganar mucho, y al final, bueno, pues por lo que hemos comentado, se acabó quedando solo con alto representante, que bueno, es un puesto muy importante. Sí, España se quedó con alto representante, Alemania se quedó con la presidencia de la Comisión Europea, Francia se quedó con el Banco Central Europeo, los italianos se quedaron con la presidencia del Parlamento Europeo, porque ya fuera de derecha o de izquierda, digamos, con Tajani primero y con Sassoli después, ocuparon la presidencia del Parlamento Europeo, hasta que Sassoli murió y entonces llegó Roberta Metsola, mientras que bueno, el Benelux liberal, ¿no?, pues se quedó con el Consejo
con el Consejo Europeo. Esto lo tendremos que tener muy en cuenta de cara a las quinielas que van a salir después de los resultados electorales, porque no solo hay que hacer un equilibrio de familias políticas o un equilibrio geográfico, también hay otros elementos en cuenta, como los equilibrios de género, los equilibrios ideológicos de alguna manera y el reparto de los puestos en función del peso que acabamos de comentar. O sea, es decir, renunciar a la comisión requiere otros puestos muy importantes a cambio. En este caso parece más clara, ¿no? Pero, por ejemplo, en el juego del Consejo y del alto representante sí que puede pasar. Bueno, no sé, es una de las cosas que se está barajando más, a ver quiénes podrían sonar para esos cargos. No sé si queremos a lo mejor profundizar primero bueno, pues las competencias, estos puestos que implican, más allá de que sabemos que son importantes, pero habrá que saber también de qué sirve, ¿no? Una presidencia del Consejo o una presidencia del Parlamento, por ejemplo. ¿No, Ángel? Sí, bueno, la Comisión Europea en general, ¿no?, que evidentemente la dirige la presidenta, es importante porque como órgano ejecutivo, ¿no?, de la Unión Europea, primero de todo tiene ese derecho a la iniciativa legislativa y por lo tanto redacta el primer borrador de todas las leyes, que después ya negocia tanto con el Consejo Europeo, que es donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, como con el Parlamento Europeo, que tiene ese, digamos, rol más de revisor de las leyes, las enmienda y las puede, digamos, vetar. Y por otro lado, sobre todo, el poder de la Comisión Europea viene por el control del presupuesto de la Unión Europea, que es un presupuesto abultado, ¿no?, que le permite un gasto fiscal bastante amplio y sobre todo a través de los fondos estructurales, que los fondos estructurales sirven para regiones desfavorecidas y áreas industriales, ¿no?, que se quieren reavivar. Sobre todo pues es una entidad gestora y que sobre todo pues crea leyes y directivas que después se aplican al conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, digamos que es un órgano de gran importancia en ese sentido. Después... Sí, hemos hablado de la comisión. Sí. Y la comisión, resumen, el Parlamento que se está votando no tiene iniciativa legislativa. Es decir, las leyes, las directivas, ¿no?, que luego acaban transponiéndose a otros países, principalmente vienen desde arriba. Vienen desde, es decir, claro que tiene competencias. Los grupos parlamentarios pueden presentar resoluciones, pero las resoluciones no son vinculantes. Eso es lo que también se llama que el Parlamento Europeo es un órgano colegislador, que de hecho hace tiempo ni siquiera tenía esa capacidad, o sea, ha ido ganando peso la capacidad legislativa del Parlamento. No es un Parlamento como los nacionales, digamos, no tiene tanta capacidad legislativa ni, por supuesto, la iniciativa para presentar esas legislaciones, sino que vienen de la Comisión principalmente. Pero las competencias han ido creciendo mucho durante los años. De hecho, ya en las del 2019 se intentó vender que era el Parlamento con mayor importancia de la historia a nivel legislativo. Y esto pues parece que se quiere seguir ampliando, pero para eso bueno, pues hacen falta reformas que yo diría que no son tanto enfocadas a la Comisión, sino al Consejo, porque una de las cosas que se quiere cambiar es el peso de los Estados, que ahí es donde iremos ahora, ¿no? Sí, el Consejo Europeo, que como he dicho, lo forman los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea y se reúne como mínimo 2 veces al año. También hay muchas cumbres extraordinarias, realmente. Por ejemplo, va a haber una inmediatamente después de las elecciones europeas para hacer ese fogueo inicial de negociación de regateo de cargos entre los presidentes y primeros ministros. Pero la importancia de este Consejo Europeo, sobre todo, es que establece las políticas generales de la Unión Europea. Es decir, es el que dicta la dirección política de la Unión Europea y por lo tanto tiene esa posición más importante a la hora de, tiene lo que se llama una presidencia rotatoria, ¿no?, que va rotando entre los países miembros y por lo tanto quien lleva la presidencia rotatoria es, digamos, si España la llevó durante los 6 meses últimos de 2023, pues Pedro Sánchez es el que lleva esa presidencia rotatoria. Sí. Ahora mismo la lleva Bélgica y cuando termine Bélgica ahora, después de las elecciones europeas en junio, la llevará Hungría. Entonces, por lo tanto, será Víctor Orbán quien presida, digamos, esa presidencia rotatoria. Pero más allá de la presidencia rotatoria tenemos el presidente del Consejo Europeo, que es realmente el que preside las reuniones en sí misma y por lo tanto es el que se encarga de mediar y de intentar crear puentes entre los distintos jefes de Estado y de Gobierno. Entonces, es una figura que, digamos, no tiene un poder propio como tal, sino que su poder es su capacidad de mediar entre los distintos miembros y de ser una figura que cree consensos. Y
bueno, ha sido interesante que durante el último mandato ha habido mucha competencia, muchas fricciones entre el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por esa rivalidad en intento de quién lidera la Unión Europea, porque realmente no le corresponde. Te iba a decir, en esa famosa foto de la silla, ¿no? Sí, de la Erdogan. disputa con Erdogan, de quién se sienta con él, el representante que se tiene que sentar, entiendo que es Ursula von der Leyen. Porque es el problema de la bicefalía de la Unión Europea. Pero bicefalía, quiero decirte, en el Consejo Europeo, ¿qué competencias tiene el presidente del Consejo con respecto al presidente rotatorio? O sea, realmente el marcar la agenda, que se supone que es la ventaja de esos países que presiden temporalmente, cuando se habla de España preside la Unión Europea, no es que España tenga la comisión, es que España pone la agenda 6 meses del Consejo, que es muy importante. El Consejo sí que tiene... Que funciona de a tres. Es decir, es como la presidencia rotatoria es el que lidera y después el anterior y el siguiente. Y funciona como una triarquía en ese sentido, realmente, ¿no? Que tiene que haber alguien de los 27 que se ocupe de levantar acta, digamos, entre muchas comillas, ¿no? Pero realmente la figura de Charles Michel, entonces, yo por lo que estoy viendo, me parece que no tiene el peso que tendría la de la Comisión. O sea, es importantísima, por supuesto, pero de cara a elegir cuál es el representante europeo, quizá la silla sí debería haber sido para von der Leyen. Sí, realmente. Pero bueno, ¿no? esa competición que también se vio en Ucrania, que Charles Michel hizo viajes de manera unilateral por su cuenta a Ucrania en intento de realzar su imagen como líder de la Unión Europea. Y bueno, eso ha llevado incluso, ¿no?, al hecho de que Charles Michel ha intentado presentarse por cuenta propia, incluso aspirando a ser futuro presidente de la Comisión Europea. Y bueno, lo relevante, ¿no?, de este Consejo Europeo es que tenemos el Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno, pero después también tenemos el Consejo de la Unión Europea, que es donde, como decía antes, están los ministros. Es decir, el Consejo Europeo es algo general y después puedes desglosar por distintos ministerios. Si es un Consejo Europeo de ministros de energía, pues dan los ministros de energía de cada Estado. Si es de ministros de exteriores, van los ministros de exteriores de cada país, ¿no? Es decir, un poco lo que se comenta muchas veces de qué lío a las instituciones europeas, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Consejo de Europa. Hay que señalar, ¿no? Consejo de Europa no es de la Unión Europea. Ahí estaban hasta Rusia y Bielorrusia hasta que se les ha expulsado, ¿no? Pero Consejo Europeo es, digamos, dices jefes de Estado y de Gobierno, pero es el que ejerza el Ejecutivo principal. No es necesariamente el Ejecutivo, porque suelen ser los jefes de Gobierno, sino la figura principal. Que hay algunos países donde el jefe de Estado es como si mandamos al rey al Consejo. Normalmente, como a veces hay sistemas semipresidenciales, pues va el presidente, en el caso de Francia, quien le corresponde normalmente es a Macron. Que no iría Gabriel Attal, que es el primer ministro francés, francés, sino que va la principal figura. Claro, es que ejecutivo no es la palabra También correcta. depende del país. Por ejemplo, en Rumanía el consenso es que es un sistema semipresidencial y que va Klaus Iohannis, que es el presidente. Sí, pero es verdad. Pero en Lituania hay más dificultad de decidir porque hay bastante competencia entre Gitanas Nausėda, que es el presidente, y la primera ministra, Sistani, no recuerdo ahora bien el nombre, pero ha habido disputas internas incluso sobre quién tiene que ir a los consejos europeos. Claro, es que en el caso de Rumanía es verdad que despista, porque Klaus Iohannis es una persona que, bueno, en Rumanía es una institución, eso a nivel personal, pero como poder no es el Ejecutivo. El Ejecutivo lo tiene el primer ministro y de hecho está muy competido y hay muchas coaliciones, entonces que sea el presidente el que vaya al Consejo y no el primer ministro, como que choca. Entonces hablamos de jefes de Estado y de Gobierno porque pueden ser uno o el otro, pero no los dos. Es lo que digo, que no van a ir el rey de España al Consejo Europeo en representación de España, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que tenemos un Ejecutivo, que es la Comisión Europea, y realmente la función legislativa la ocupan el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, porque son los ministros, cuando le toca a cada rama ministerial, o los jefes de Estado y Gobierno los que dan esa última aprobación sobre si se aprueba una legislación o no. Más allá que después, evidentemente, el Parlamento tiene ese derecho de veto sobre la decisión final también. Pero realmente la función legislativa la cumplen estos porque también son los que tienen iniciativa legislativa y son los que marcan la agenda y los que al final votan si se aprueba una ley o no. Entonces, realmente son los que se ocupan de esta cuestión. Y además eligen a la Comisión Europea como tal, porque son quienes nominan a los candidatos de la Comisión Europea, que después tiene que aprobar el Parlamento ¿Los líderes del Consejo? Sí. O sea,
no solo no hay correspondencia desde el Parlamento a la Comisión, sino que encima los nomina el Consejo, ¿no? Claro. O sea, que siguen los estados teniendo un peso central en las instituciones de la Unión Europea, incluso en la del Gobierno de la Unión Europea a través de la Comisión, incluso aunque se aceptase el modelo Spitzenkandidat, entiendo. Sí, eso Porque es. luego lo tienen que nominar. Y claro, al final, como los líderes de los gobiernos son los líderes de los partidos mayoritarios en el Parlamento Europeo, tienen una influencia enorme para influenciar a los propios eurodiputados a decidir qué es lo que tienen que votar. Entonces, realmente... Bueno, ahora vamos ahí con la será pregunta eso. más difícil, porque después de ver la Comisión y el Consejo, ¿no?, que evidentemente tienen muchas competencias, ¿Qué pinta aquí? ¿qué hace el Parlamento? Porque hemos dicho que es colegislador, pero vemos que tiene todavía mucho camino para tener un desarrollo quizá confederal. No vamos a poner una palabra así en el aire, pero todavía le queda mucho para pasar de ser una institución supraestatal a una institución de gobierno, ¿no? Sí. Pues como decíamos, no tiene potestad de promulgar leyes. Su función es limitada a aprobar o vetar la legislación. Y tampoco posee competencias tributarias ni controlar los fondos europeos. Entonces se limita simplemente a votar a favor o en contra del presupuesto, que es relevante porque a veces supone dificultades y supone negociaciones para retocar distintas o enmendar distintas partes de los presupuestos, pero al final lo único que tiene es el sello de aprobado, es su poder. Aprobar candidatos, aprobar presupuesto, aprobar leyes. Entonces, en esencia, lo que actúa es como órgano de control hacia la Comisión y hacia el Consejo Europeo. Entonces, su influencia es muy limitada y realmente funciona, digamos, a través de ese sufragio directo para que los ciudadanos europeos, ¿no?, digamos, tengan una herramienta de control a través de esa pseudodemocracia a los órganos legislativos y ejecutivos de la Unión Europea. Bueno, pues entonces, una vez vistos todos los órganos, que hay más, pero son los principales, podemos si quieres comentar alguno más, ahora entra el juego de quién va a ser el representante en cada uno de estas instituciones. Además es que ya he medio comentado que en 2019 no se respetó el orden de los Spitzenkandidaten para elegir a la Comisión, y que, ya digo, Manfred Weber quedó en esa disputa interna con von der Leyen para ver quién era la cabeza de la derecha conservadora y de la derecha democristiana alemana en Europa, y por otro lado Timmermans, que finalmente acabó recalando en una nueva coalición en Países Bajos, que finalmente no ha conseguido tampoco acceder al gobierno. O sea que están los dos un poco de perfil, ¿no?, digamos. Después hemos hablado de los verdes y de los liberales, perfiles que hasta ahora han sido potentes, sobre todo los liberales, hablando de Renovar Europa, es el grupo que ahora incluye a la antigua ALDE, que también sigue existiendo, pero bueno, ahora el liderazgo quizá lo está llevando más el partido de Emmanuel Macron, pero bueno, ya entraremos a hablar de todo esto más adelante. Pero claro, están surgiendo nuevas fuerzas que ya no tienen ese veto y que han convertido a los grupos de extrema derecha en una gran opción para formar gobierno o para formar dentro parte de estas instituciones. Es decir, los candidatos para estas instituciones que hemos explicado ya no van a ser los 2 o 3 primeros o el acuerdo al que lleguen esos 2 o 3 primeros hasta ahora, liberales, conservadores y socialdemócratas, sino que ahora la extrema derecha, si sumáramos todos los grupos, sería probablemente segunda fuerza por delante de los socialistas y demócratas, ¿no? La cuestión es que están separados. Pero hay una reconversión dentro de la misma que hace que haya una extrema derecha que sea más tolerable por Ursula von der Leyen, que parece que, como digo, es la que va a tener esa iniciativa de formar la Comisión. Esto significa que los candidatos del grupo conservadores y reformistas van a poder formar parte de estas quinielas. Vamos a también tener nombres que van a venir de lugares de la derecha radical europea. Y además hay una reconversión dentro del otro grupo de extrema derecha, que también iremos con todos ellos más adelante, ¿no?, Identidad y Democracia, entre los cuales algunos están saliendo hacia no inscritos, en plan independientes o grupo mixto, como se pueda llegar a entender en España. Que se está abultando mucho el grupo mixto. Sí, se está haciendo, ahí va a entrar todo el mundo, por eso surge la opción de que creen nuevos grupos. Sí, porque ahora mismo tenemos 7 grupos. Sí, deberían ser. 7 grupos, sí. Pero quizá después de estas elecciones tengamos más grupos parlamentarios. La cuestión, como digo, es que hay otra parte de ID que a lo mejor sí recala en una fusión con la otra derecha radical, ¿no?, la de los conservadores y reformistas. Entonces ahí nos encontramos con que se puede convertir en un grupo muy potente, estando ahora separados
hay una disputa por el tercer puesto entre los liberales, conservadores y reformistas e Identidad y Democracia. Y parece que quizá conservadores y reformistas tenga la mejor carta y pueda negociar con Ursula von der Leyen. Pero si encima absorbe una parte importante de ID, van a sonar para la coalición, para la comisión, ¿no?, muchos de estos nombres. No sé si tenemos ya alguna candidatura sobre la mesa que se esté barajando en este balance de nombres. Por cerrar, Sí. el tema del Parlamento Europeo, si me permites. Sí, sí, claro, tenemos todavía. Hay que tener en cuenta que aquí hablamos que hay 373 millones de votantes, ¿no? Es una cifra importante, más que Estados Unidos, hay más votantes que en Estados Unidos. Y este año se eligen 720 eurodiputados. 15 más que el año pasado, que en 2019, porque básicamente se actualiza en base a la población, ¿vale? Por lo tanto, se reparten los escaños en base a la población entre los distintos países de la Unión Europea. Como mínimo, lo mínimo son 6 escaños, lo que reparte un país. Los países más pequeños, como Luxemburgo, Malta o Chipre, reparten 6 escaños. Pero después, digamos, se va haciendo un ajuste pues, según la demografía. Entonces, también, en España, en el caso, son 61 escaños los que se reparten. El país que más reparte es Alemania, con 96. Le sigue Polonia, con 81. Y bueno, este año ha habido, digamos, que algunos países que han sumado un escaño más o 2 escaños más. Por ejemplo, es el caso de España, que tiene 2 escaños más en estas elecciones. 2 escaños más, España, Sí, este año. Francia también tiene 2 más, mientras que, por ejemplo, Alemania no ha tenido más escaños este año, no se le ha vuelto. Entiendo que por población. Sí. De hecho, una de las cosas, no me quiero ir mucho del tema, pero como detallito, ¿no? En plan, se suele decir que no interesa demasiado a las grandes democracias cristianas que entre Turquía en la Unión Europea, porque se convertiría directamente en la primera bancada de todos los países, tendría el mayor reparto de escaños y probablemente con diferencia. Porque Alemania tiene 80 millones de 80 habitantes, millones. Francia 60, España casi 50, Polonia también está ahí, Polonia e Italia con España, que Italia tiene un poco más de población, creo que tiene cerca de 60, tiene 76 escaños, reparte. Polonia tiene un poco menos de España y reparte 53. El caso de Turquía, ¿cuánta población tiene? Pues no es con tanta diferencia, Tiene están 80 los dos en 84 millones, 83 Pero eso, es decir, millones. que ambos repartirían cerca de 100 escaños, es decir, le desbancaría a Alemania Sí, como pero ese la primer perspectiva puesto. demográfica turca a veces Claro. sí que se ve como que podría ser más holgada, ¿no?, que la de otros países europeos. Después también en el Parlamento Europeo hay que tener en cuenta que tiene 2 sedes. Estamos aquí, en la sede de Bruselas, que es la sede principal de las instituciones de la Unión Europea, porque aquí está el Consejo, está la Comisión Europea y todos sus ministerios, que también tienen cada uno su propia oficina, como cualquier ministerio en un país nacional, ¿no?, en un Estado miembro. También está el Banco Central Europeo, pero el Parlamento Europeo es especial y tiene 2 sedes. Tiene una aquí en Bruselas y tiene En otra Estrasburgo, en Estrasburgo. ¿no? Eso No hemos es. conectado con Que es- Estrasburgo esta vez, para otra vez. No, que Estrasburgo es un poco una concesión que se le hizo a Francia para que no quedaran todas las O sea que el instituciones reparto en el de mismo cargos lugar. también se ha hecho con las instituciones, Sí. ¿no? Una para cada uno y por ejemplo, cuando se fue Reino Unido con el Sí, Brexit, empezaron a repartirse la de salud, por instituciones, ¿no? ejemplo, A ver que quién estaba se- muy en juego, la comisaría de salud que estaba en juego entre España y Rumanía, Sí, si no me suena, a recuerdo mí me mal. suena. Sí. Hay que hacer un reparto, como digo, ¿no? Equilibrio ideológico, de familia política, geográfico, de género, para que haya un poco de orden. Y aún así, y ahora que vamos con los candidatos, ahora ya sí que sí, ahora sí. quiero señalar por qué hemos estado explicando tanto lo del Spitzenkandidat, porque al final no se ha cumplido con estos equilibrios de los que hemos hablado, o al revés, no se ha cumplido con lo que se ha votado muchas veces para estos cargos por buscar un equilibrio que yo te añado, tampoco creo que se haya cumplido demasiado, porque el equilibrio geográfico a veces se nos ha escapado. En función de quién gobierne dónde, ese país está vetado. No hay... Siempre se busca mucho, ¿no? Candidatos de Europa del Este, candidatos sureños, pero el sureño suele caer siempre pues, en función de si Italia o España están mejor posicionados. Pero el candidato Sí, de Europa Italia del sobre Este, todo porque además es un país fundador de la Unión Europea. lo que pasa con el Benelux, Sí. ¿no? Que están siempre presentes en todo, En todo. aunque no tienen tanto peso quizá como países como Polonia, que es un país que ha estado en el ostracismo un tiempo, pero bueno, ahora vuelve otra vez a ser vanguardia del Estado de Derecho aparentemente. Sí. Y vamos a ir viendo, a ver qué candidaturas están sonando. Si quieres Claro, que en vayamos primer ya lugar con eso. tenemos la cuestión de la presidencia de la Comisión Europea, que digamos que han intentado vincular mediante ese sistema de Spitzenkandidat
a las elecciones europeas, es decir, como si fuera casi una campaña presidencial. De hecho, von der Leyen lo ha presentado así, ha estado haciendo un tour enorme por toda Europa, haciendo mítines con los distintos partidos políticos en Polonia, en Rumanía, en Bulgaria. Sí, que parece que en si no España. usamos un modelo presidencial no es democracia directa, Sí, ¿no? Pero... sí. Entonces, tenemos en primer lugar la que es la candidata más obvia, que es la que está en el cargo y busca la reelección, y que esta vez busca pintarse de manera más democrática, presentándose así pues como una candidata realmente a elecciones. Esto ¿no? había pasado antes, no sé si lo sabemos, que se vaya a utilizar el modelo Spitzenkandidaten. Sí, bueno, se forma como tal en 2014, y el primer cargo que se hace bajo el sistema de Spitzenkandidat en principio es Jean-Claude Juncker, que era el Juncker sí, que era se el había presentado al Parlamento. Eso Bueno, por lo menos el modelo ha funcionado en Claro, algún porque momento. antes tuvimos la Comisión Barroso, que era portugués, conservador portugués, y después de Barroso, digamos que se intentó dar esa pintura democrática mediante el sistema Spitzenkandidat a partir de 2014 con Jean-Claude Juncker, que era el democristiano de Luxemburgo. Sí. Exactamente. Y cuando se va Jean-Claude Juncker, después de esas dos mandatos, ese mandato de 2014 a 2019, aunque creo que el primer mandato, él ya hizo un primer mandato antes, es que ahora no lo tengo. Ahora no me acuerdo de los datos ya, son muchos. Pero bueno, estuvo Jean-Claude Juncker y después llegó Ursula von der Leyen, que se impuso sobre Manfred Weber. Y precisamente después de 2014, esa segunda elección era como la consolidación del sistema de Spitzenkandidat. Y justo voló por los aires, o sea que duró 2 legislaturas. Una. Sí, claro, del 2014 a 2019. Sí, eso fue todo. Bueno, hombre, la idea estaba bien, ¿eh? Sí. Vamos a ver y ahora se está intentando rescatar de nuevo. Y bueno, esto significa que después, ¿no?, las familias políticas eligen a un candidato, ¿no?, presidencial, por así decirlo. El Partido Popular Europeo, como decimos, ha elegido a Ursula von der Leyen con el apoyo de Manfred Weber, que se ha tragado su rabia, ¿no?, su ego de que le quitaran el puesto. A ver, igual la CSU está esperando cositas Puede ser. Con Friedrich Merz en Alemania federal, no sé yo, ¿eh? Bueno. Algo habrá, es que si no, Manfred Weber se habrá volatilizado un capital político enorme que tenía. Ha conseguido tener mucha influencia, digamos, entre bastidores. Claro, es donde se ha trincherado, que algo tiene que haber europeo. recibido por otro lado, claro. Y la cuestión es que una vez se hace la elección y los Spitzenkandidaten, se supone que el que se nomina es el que más votos ha conseguido, es decir, la familia política que más escaños ha obtenido. Y lo que tienen que conseguir son 361 votos, ¿vale? Es decir, son 720 eurodiputados, hace falta como mínimo conseguir 361 votos. Para estar cómodo, digamos, dentro de esa Comisión Europea y conseguir una coalición amplia, siempre se busca un consenso, digamos, de más de 400 escaños. Claro. Y Ursula von der Leyen lo tuvo difícil en 2019. Tuvo bastantes fricciones porque, digamos, que había sectores que no estaban de acuerdo con que los Estados miembros hubieran impuesto un candidato. Y las tuvo que pasar un poco duras dentro de las presentaciones públicas, ¿no?, dentro de comisión, dentro del discurso que tiene que hacer. También hay un discurso del Estado de la Unión, un poco como en Estados Unidos, y bueno, tuvo que presentar ahí su programa y bueno, al final consiguió los votos. Entonces, ahora mismo está esa dificultad de si Ursula von der Leyen, digamos que a pesar de que evidentemente el Partido Popular Europeo va a ganar las elecciones, la cuestión es si después conseguirá formar la coalición o si habrá gatillazo y la echarán para atrás, ocurra algo en ese sentido. Hombre, aparentemente yo diría que el candidato de la Comisión es el que menos candidatos tiene, porque o gobiernas con los socialdemócratas y con los liberales, o con los socialdemócratas y los verdes, o con los liberales con ECR, más complicado. Claro, ella está haciendo ese flirteo con la extrema derecha. Ella ha abierto claramente las puertas de la Comisión a la extrema derecha de Giorgia Meloni. Sí, que es lo que hablamos de esa institucionalización de la extrema derecha, que ya ha conseguido consolidarse en los gobiernos nacionales, Suecia, Eslovaquia, Finlandia, Italia, ¿me dejo alguno? Lo tengo por aquí. Ahora mismo, bueno, claro, es que es participación. Dentro de son encuestas más bien, no, bueno, los candidatos del Consejo no. Pero les dan primera posición en varios países, incluyendo Polonia, Letonia, Italia, pero bueno, está más en disputa en función de lo que ocurra luego. Lo que yo quería señalar con esto es que Ursula von der Leyen tiene opciones, mientras que la extrema derecha y los socialistas y demócratas no tienen tantas opciones. Ahora estamos hablando de los candidatos oficiales.
que esto es lo de siempre, es decir, los candidatos que realmente se están presentando a elecciones, se están enfrentando a hacer mítines políticos, a intentar convencer al electorado y a hacer ese tour por Europa. El Spitzenkandidat de los socialdemócratas es el candidato de Luxemburgo. Sí, Nicolas Schmid. Eso, Nicolas Schmid. Nicolas Schmid, hay que tener en cuenta que actualmente forma parte del gobierno de Ursula von der Leyen. Es decir, es comisario de empleo y cuestiones sociales. Es que esto cada vez suena más a Merkel y Scholz. Sí. Entonces, el problema que tiene Nicolas Scholz, ¿no? Es que, claro, Smith, perdona, ya lo confundo con Scholz. Nicolas Schmid es que realmente no puede criticar mucho la gestión de esta Comisión Europea porque es su Comisión Europea, él ha participado de ello. Entonces... Bueno, pero a mí me fascina el peso que tiene Luxemburgo en todas las comisiones cuando evidentemente batea por encima de su peso. Sí, o sea, ya mucho. se habla de otros países grandes que batean por encima de su peso, pero el Benelux es una cosa fascinante. Pero bueno, entonces lo digo básicamente por resumir, que hay muchos candidatos a puestos importantes que son de Alemania, de Francia y del Benelux. Sí. Entonces ahí vamos. Sí. Él se presenta por el Partido Socialista Obrero Luxemburgués y, digamos, la plataforma que ha hecho él de campaña para conseguir el puesto es hablar de vivienda, principalmente mejoras de vivienda, derechos de los trabajadores y, sobre todo, digamos que su punto de crítica a Ursula von der Leyen que se ha permitido es la defensa del Pacto Verde Europeo. Es decir, la defensa de del Green New Deal de la Comisión Europea, que ahora ella está tirando un poco a un lado para aliarse con Meloni y con la extrema derecha. Hombre, tiene sentido porque, como vemos lo de Timmermans, si los socialistas y demócratas del Benelux están muy encima del Pacto Verde Europeo en sus países, es normal que cuando la derecha alemana, como también vemos en Alemania, está pensando más en la extrema derecha tolerable, digamos, porque allí en Alemania no tienen un partido fuerte de ECR, tienen ID, entonces no es el mismo caso, ¿no? Pero están pensando en abrirse a otros campos que rompan con la política verde, pues es lógico que la única cosa que le puedes echar así en cara de manera muy fuerte es la política verde. La política verde y el flirteo con la extrema derecha, que es lo que van ha un poco de la mano. Van de la mano. Y es lo que ha estado diciendo en Cabito por primera vez, bueno, no es la primera vez, pero digamos que esta vez ha sido más institucionalizado, más preparado, un debate de candidatos, ¿no? Un debate de candidatos. Maravilloso debate de candidatos. Yo no he podido más, te lo juro. En el cual, principalmente, lo que ha hecho el candidato socialdemócrata es decirle a Meloni, decirle a Ursula von der Leyen, si te alías con Meloni, quizá pierdes los votos de los eurodiputados socialdemócratas. Quizá, y poner esa amenaza sobre la mesa. No sé si es una amenaza a lo egipcio o si es una amenaza real, porque por lo que yo veo, me permites, las proyecciones, a ver si las tengo bien. Sí, aquí las sitúan a los socialdemócratas como... Los socialdemócratas siguen siendo segunda fuerza. O sea, la única posibilidad de que la extrema derecha sea segunda fuerza, claramente, es fusionando grupos, que es algo que Le Pen ya está intentando, hablaremos ahora de ello. Pero la lucha por la tercera posición estaba muy igualada en torno a los 70-80 escaños. Tengo estos datos, los liberales estarían un poquito por encima ahora mismo, hacia los 90, de 80 a 90, mientras que las extremas derechas están en torno a los 70, pero ID se ha descolgado un poco. Estaban los tres más o menos en el brete de 70-80, pero ID ha ido bajando porque se acaban de expulsar a Alternativa por Alemania, etcétera, y ya está camino de los 60-70 escaños, pero eso significa que el grupo de los no inscritos ya es cuarta fuerza. O sea, para que veamos cómo sería si se queda como está, que yo lo dudo. Esto va a evolucionar y va a haber una reforma enorme. Pero entonces, los socialistas y demócratas siguen siendo imprescindibles ahora mismo si no se reagrupa la extrema derecha. Eso es lo que quería señalar. Otra cuestión que ha criticado mucho de esta Comisión Europea los socialdemócratas es la cuestión de los acuerdos migratorios con ciertos países de África del Norte. Digamos, sobre todo la cuestión de... Túnez. Sí, exactamente. De la subsidiariedad de la frontera, ¿no? Es decir, de situar... ¿Y quién ha criticado esto? El propio Nicolas Schmid. ¿En serio? Sí, me fascina. Los pactos con Túnez, con Egipto, con Marruecos, con Senegal, con Mauritania. También, supongo, ¿no? Sí. Porque es que el Partido Socialista y Demócrata ha formado parte activamente de esos grandes acuerdos que se han hecho con Turquía en su momento y que ahora se están reproduciendo, y el de Túnez ha sido uno de los más criticados de los últimos años, porque justo estamos hablando de un país donde se duda de que se respeten derechos humanos, que ha dado un autogolpe de Estado. Eso.
es decir, Estado de Derecho. Y especialmente en Túnez, donde Meloni ha sido una pieza clave, y la visita fue con Meloni, de Úrsula con Meloni. Sí. Entonces, Meloni, además, sin ser figura europea, está copando un montón de giras europeas. Yo creo que también está, esto ya nos estamos yendo un poco, pero está revolucionando la política exterior, recogiendo el trabajo que hizo Luigi Di Maio, que ha abierto todo el Magreb a Italia y parte de África. Sí. O sea, Meloni está haciendo unos pasos fascinantes. Con la crítica a Francia. A nivel de... Sí, se está aprovechando muchísimo Meloni para ganar y además, peso exterior. El G7, que va a ser ahora a principios de junio, justo después de las elecciones europeas, es en Italia. Y ahí Meloni va a jugar esa carta para las reuniones de pasillo del G7 empezar a negociar cargos. Entonces ahí va a ser eso importante porque va a ser la primera reunión donde haya jefes de Estado de la Unión Europea en una reunión, ¿no? Entonces eso va a ser bastante relevante. Pero bueno, como digo, esa política migratoria que ha seguido durante los últimos años, a partir de 2020 sobre todo, Ursula von der Leyen, que básicamente consiste en ocúpate tú de mancharte las manos, ¿no? Y que sea la policía de frontera o los militares de estos países que hemos visto, por ejemplo, en Libia o en Túnez, las barbaridades que se ha hecho, dejando a gente muriéndose de sed en medio del desierto, ¿no? Pues eso, es decir, subsidiar, ¿no? Que otros se encarguen de hacer ese trabajo sucio. Sí, lo que se comenta bastante. Y Frontex ya tiene bastante mala fama, de las externalizaciones de fronteras, que es algo que se hace muchísimo en los grandes países occidentales, ¿no? Sí. Eso en Estados Unidos es el pan de cada día. Entonces, bueno. Se intenta que México se encargue de hacer de frontera con el resto de Centroamérica y después los países, a su vez México con el resto de países centroamericanos, y así se van pasando la pelota. Y lo mismo aquí pasa con el Magreb, con el Sahel, con Oriente Medio, o sea, eso está clarísimo. Entonces, vemos que todo esto porque lo comentábamos, porque estábamos hablando de la Comisión, de las posibilidades que tiene la Comisión, y claro, si Meloni está tan implicada en estas políticas, pero los socialistas demócratas y quizá los verdes puedan ser más disruptivos con este tipo de políticas, yo no diría tanto. Yo diría que es de boquilla y es que ahora sí hay elecciones. Yo diría eso, pero es verdad que son un poco más críticos. Esto abre el camino a que Fratelli d'Italia se pueda convertir en una fuerza imprescindible para von der Leyen. Aún así, aunque parece menos probable que no pueda pactar con ninguno de los dos lados, hay otros candidatos. Alguien que ha sonado, ¿no? Claro, pero ¿qué candidatos ahora mismo hay oficiales? Porque tenemos también de los otros grupos. No sé si tú puedes... Los Spitzenkandidat de los demás partidos... Que no son muy relevantes porque al final no van a ser los principales... O sea, los principales, hasta donde yo tengo, ¿no? Marie-Agnès Strack-Zimmermann es la candidata de los liberales, de Renovar Europa. Insisto, Renovar Europa ha cambiado mucho. No es que ALDE se transformara en Renovar Europa. ALDE se sigue suena. existiendo. ALDE está dentro, pero es como que el partido de Emmanuel Macron se ha comido... Ha hecho una superalianza por encima de ALDE. Él... Claro, cuando arrasaba en las elecciones, se comía a los liberales europeos. Y ahora está un poco más de capa caída, se espera que hasta... Bueno, es que esto ya sí que lo tengo que decir, porque las previsiones para Francia ya no es que le duplique Rassemblement National, el partido de Marine Le Pen, a Macron. Es que duplica a la coalición de 4 o 5 grupos, bueno, coalición porque no todos van juntos, ¿no? Pero a todos los grupos liberales que en su conjunto conseguirían en torno a 15 escaños frente a los 30 de Le Pen, y de ahí se espera que Macron consiga a lo mejor 7. Estamos hablando de 4 veces más escaños. Entonces, es muy probable que estén muy debilitados los liberales del lado de Macron. Entonces, la candidatura es de los liberales alemanes, de FDP. Es una de las voces que se podrían contemplar como candidatura oficial para la Comisión Europea por parte de los liberales. Por parte de los verdes... Los verdes han vuelto a presentar 2 candidatos, como hacen siempre. Han vuelto a presentar 2 candidatos. Y además, uno de ellos, y esto es la bomba, es... Siempre una mujer y un hombre, ¿no? Sí, siempre, igual. Sí. Es el mismo que en 2019, que es Bas Eickhout, no sé cómo lo pronuncio, porque es el verde neerlandés, que es de esta coalición que decíamos con Timmermans, con el partido de Timmermans, y él es como, bueno, junto con una verde alemana, si no me equivoco. Creo que son alemanes y la alemana esta ha sido un poco controvertida por algunas cosas que ha dicho. Entonces, son los dos verdes, digamos, no destacan por su izquierdismo. Digamos que los verdes alemanes ya son otra cosa, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces en otros programas, pero claro, encima el sionismo, si me pones candidatos
de Alemania y de Países Bajos, Sí, que son 2 países precisamente. los verdes cada vez están mucho más decantados y los grupos que se están acercando a los verdes cada vez quieren hablar menos de crítica a la OTAN, que es algo que en España se ha visto. Sí. Y bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona. El caso es que Bas Eickhout, este hombre del que hablaba, es el que, como te digo, en el debate de los candidatos a mí me fascina porque decíamos, bueno, ID participó con su candidato, que lo voy a comentar además, que se llama Anders Vistisen. Creo que era este hombre al que vi, que es el candidato del Partido Popular danés, y que el Partido Popular danés, hay varios partidos populares daneses, este es el que es de extrema derecha, Sí. de Identidad y Democracia. Le empezó a echar en cara que todo el grupo de Identidad y Democracia estaba vinculado con Rusia, con China, que parece que son un poco las prioridades de los verdes, holandeses, alemanes, europeos, lo que sea, ¿no? Y entonces encajan en una comisión muy geopolítica, diría yo, los verdes, pero no encajan en una comisión que se va a cargar el Pacto Verde. Aunque yo digo, los verdes alemanes han priorizado la geopolítica con Annalena Baerbock antes que la propia política verde, volviendo al carbón. Sí. O sea, ha sido una cosa que yo no sé si... También por priorizar la agenda de cerrar centrales nucleares, que es una agenda muy verde, desde los años 80 es una reivindicación histórica, a pesar de que no es muy ecologista cerrar centrales nucleares para abrir centrales de carbón. Nada, nada, nada. Al revés, si Exactamente. la contaminación ya sabemos que... Pero es el rollo del nuclear... imaginario colectivo, entre Hiroshima... Sí, no, pero las nucleares el problema que tienen son los Fukushima, residuos, por ejemplo, ¿no? También, entre otras cosas. Pero... Sí, pero como si el resto de renovables no Sí. tuvieran residuos. Ya, no, claro, y el tema del carbón. Sí, Pero bueno, lo que yo te decía, le echó en cara que Rassemblement National de Marine Le Pen Sí. estaba vinculado con Rusia, ¿no? También le echó en cara, pues me parece que fue del Vlaams Belang, que es el partido belga, dijo, tus socios, además dijo, creo que dijo flamencos, como señalando muy claramente al lado que era, que están vinculados con China y también que Alternativa por Alemania, porque creo que todavía no se había terminado la expulsión, estaba vinculado con Rusia y así con tantos otros, ya no me acuerdo a quién más mencionó, pero mencionó unos cuantos candidatos, igual a la Lega de Salvini. Y Sí, porque Salvini siempre ha sido alguien que sí que se ha codeado más, lleva una camiseta de Putin en la Plaza Roja de Moscú. Salvini nunca se ha escondido. Lo que pasa es que después ha intentado esconderlo. Sí, Después, a partir de 2022 lo intentó esconder, pero no se después escondió. era muy abierto. Sí, la verdad es que sí. Y también, en parte, ha habido una sustitución en Italia que bueno, puede tener que ver. Luego tenemos ECR, que es el otro grupo del que hablábamos, la extrema derecha o derecha radical más vinculada con un establishment de la OTAN. A veces algunos consideran que son realmente más moderados. Se les considera, como dicen, euroescepticismo suave, o también porque han moderado sus posiciones. Te quiero decir, Le Pen no es la misma ahora que la que se presentó en las primeras elecciones y también ha moderado su euroescepticismo. Por ejemplo, ya no rompe con el euro y está en Identidad y Democracia y es como uno de los ejemplos de ese rupturismo. Pero bueno, aquí los candidatos, bueno, no sé pronunciar los nombres polacos, pero es uno de los... ¿Es el candidato de Lewica, ¿no? De la izquierda? O... En ECR. Ah, vale. ECR, entonces tenemos, bueno, pues supongo que hablamos de Ley y Justicia, ¿no? Y Sí. Nicola Procaccini por parte de Fratelli, de Italia. Y por otro lado, el último que tengo pendiente de comentar es el de la izquierda, ¿no? Que esto, ¿Es el en grupo este más caso, pequeño del Parlamento Europeo? el grupo de la izquierda, bueno, no tiene unas perspectivas enormes, se habla de hasta 40 escaños, estamos hablando de 720, ¿no? O sea, es un grupo que ha ido perdiendo algo de peso en las encuestas, también porque algunos de los miembros o se van a no inscritos porque ya son unas nuevas izquierdas que no casan con las tradicionales, un poco irónico, pero luego lo explicamos, y también porque otros se van a los verdes o alianzas libres, ¿no? En general. Esto en el caso español lo podemos profundizar más, pero el caso es que la diferencia fue con hace 5 años que se presentaron 2 candidaturas, igual que pasaba con los verdes, ¿no? Era una candidata eslovena y el candidato belga, creo que es del Partido del Trabajo, me parece. Y este año el candidato es Walter Bayer, que es austriaco, del KPO, del Partido Comunista austriaco, y que ha estado creciendo y parece que quizá estas no puede conseguir representante, se van a quedar sin escaño. Yo en las encuestas que tengo pero es que no, lo tiene muy difícil. El Partido Comunista austriaco es un partido que
que no era extraparlamentario. Sí, que sí, no se era ha renovado nada. hace poco con un liderazgo más joven, orientado Fue a básicamente cuestiones más socialdemócratas con el tema de la vivienda, en por las términos elecciones municipales. locales de Salzburgo, Sí, sí. que supuso como una ruptura y ya no se sabía si iba a ser un fenómeno local de Salzburgo o si iba a llegar a toda Austria, básicamente, ¿no? Pero bueno, luego si quieres entramos. El caso es que las encuestas no le dan representación. Ha subido de ser extraparlamentario a tener un 3-4% de intención de voto. Es algo que igual en las nacionales puede empezar a ganar peso. Claro, pero el problema en es que Europa, Austria reparte 20 escaños. Austria reparte y no da. O sea, ahora mismo está todo... No da. Entonces parece que sería un candidato que podría quedarse sin representación. Es un poco lo que tenemos de los oficiales. Sí. Claro, esos son los oficiales, pero en realidad lo que nos suele importar son los no oficiales. Sí, sí. Porque ya hemos visto lo que pasó en 2019 y lo que puede volver a pasar, digamos, si Ursula von der Leyen le sale algo mal, ya sea porque dentro del Consejo Europeo no la elijan, no la nominen. Sería extraño, ¿no? Pero que igualmente no tiene por qué haber consenso, es mayoría cualificada. La mayoría cualificada en el Consejo Europeo significa un 51% de los países y 65% de la población. Eso es cualificada. Es la mayoría cualificada. Complicado cuadrar eso, ¿eh? Porque hay Entonces, países claro, muy poblados. Puede pasar que países muy poblados consigan, digamos, tener esa mayoría cualificada sin ser más del 50% de los países de la Unión Europea. Es decir, 14 países pueden conseguir un 60% de la población. Sí. Y por lo tanto excluir, ¿no?, a otros. Nunca ha pasado esto. El único caso en el cual no hubo consenso fue con Jean-Claude Juncker. Sí, que Reino Unido, que van a su rollo, sí, votaron en contra. Pero es que votaban en contra de todo. Sí. Además, de Jean-Claude Juncker fue por algo como muy concreto, no me acuerdo ya... No lo verdad. Ay. Pero también porque es que hay que tener en cuenta que los conservadores británicos no forman parte del Partido Popular Europeo, porque no son la familia democristiana histórica, sino que ellos, que son especiales, son los que crearon precisamente el grupo de reformistas conservadores europeos. Exactamente. El ECR, que ahora es el grupo, uno de los grupos de la extrema derecha. Pero eran los Tories los fundadores de eso, digamos que se movían pues, en un ambiente pues, eso, más... nosotros somos más euroescépticos, somos... Sí, era el grupo de los euroescépticos, sí, pero que ha evolucionado... Euroescépticos blandos, ¿no? Sí. Soft. Ahora soft. Sí, sí. Y bueno, entonces, después, más allá de si Ursula von der Leyen no saliera por cualquier situación, digamos, porque no consiguiera mayoría cualificada, a ver, ¿a quién o tenemos porque en la lista? fuera rechazada en el Parlamento Europeo, que eso ya sería una crisis enorme, porque es muy raro que el Parlamento Europeo rechace candidatos. Ya. En primer lugar tenemos a Mario Draghi. Mario Draghi es una persona muy importante, una figura enorme dentro de la política europea, porque ha sido, digamos, el presidente del Banco Central Europeo, es el de, durante la crisis de la eurocrisis, ¿no? El whatever it takes, ¿no? Lo que haga falta para superar la crisis. Se convirtió en un hito de los liberales y de los conservadores. Toda la política de austeridad, toda la política de recortes, todos los rescates, los hombres de negro del FMI, la troika. Etcétera. Eso, qué época. Esa imagen siniestra que ahora es Christine Lagarde, que antes en ese momento estaba en el FMI, ahora es la que dirige el Banco Central Europeo. Sí, que al final la troika además es como que formaba... Todos banqueros al final, que son esos cargos más técnicos de ese mundillo. Y Mario Draghi después saltó a la política italiana para rescatar la situación de crisis que había en Italia después de la ruptura de la coalición. Primero fue la coalición Salvini-Conte, 5 Stelle con la Lega. Eso se rompió, llegó una coalición entre el Partido Demócrata... Sí, el Partido Democrático con 5 Stelle, que fue cuando el 5 Estrellas dio ese giro. Se montó Italia Viva y entonces el gobierno dependía de él y aquí todo el mundo que va muy de listo y al final es que Italia es perpetua. Y acabó cayendo igualmente ese otro gobierno y se produjo el gobierno de Mario Draghi, que era el gobierno de consenso donde todos los partidos menos Meloni estaban en el gobierno. Es decir, Salvini, el Partido Democrático, el 5 Stelle y el propio Renzi y lo que quedara por allí. Que irónicamente
se rompe por la cuestión de la ruptura de Cinque Stelle y como bueno, ahora ya está todo mucho más, más claro, ¿no? En torno a Ucrania y otros temas. Pero bueno, Mario Draghi era el gobierno de consenso para superar la crisis del COVID, para la cuestión de la guerra de Ucrania, para capear toda esa tormenta que había en Italia, hasta la celebración de elecciones que cuando fueron en 2022 o 2023. Sí, no lo recuerdo la fecha. 2022, sí, porque Meloni ya lleva más de un año. Pero me fascina la buena imagen que tiene Mario Draghi dentro de estos grupos. 5 años además. 2018 fueron las elecciones en las que llegó el Lega con Cinque Stelle y después 2022, 5 años después. Que me sorprende que no hubiera elecciones anticipadas, que superó el mandato. Ya, se intentó. Salvini lo intentó. Sí, es cierto. Ese fue el problema. Que ahí que estaba ese tira floja. Como te digo, que se querían hacer los listos. De, vamos porque además estaba muy bien en las encuestas. Vamos a hacer elecciones y entonces le hicieron la jugada. Le tumbaron y se fueron con los socioliberales, ¿no? Porque al final Renzi ya no es... Ni siquiera está con el Partido Democrático. Mario Draghi fue esa figura de consenso dentro de la política italiana y realmente hubo un pacto, digamos, por detrás entre Meloni y Draghi, siempre se dice, ¿no? Que Meloni hacía de oposición y Draghi era el que hacía llegaba la labor de gobierno. Y todo eso permitió llegar a una serie de consensos para que Meloni se europizara, se atlantizara, ¿no? Ella hizo una posición muy institucional, muy oficial, ¿no? Apoyando a la OTAN, apoyando la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Y dejando fuera el Italexit y este tipo de ideas más radicales, ¿no? Y digamos ese proceso de institucionalización y de normalización de la extrema derecha. Entonces, cuando se fue Draghi, llegó Meloni, como intercambio, mantuvo la política fiscal, la política económica de Draghi y simplemente pues trocó sobre todo la política migratoria, la política de asilo, la cuestión digamos más ecologista, es decir, cosas que no molestaran el consenso fiscal de la camisa de fuerza. Bueno, habría que ver si este tipo de candidatos, es decir, es muy de consenso, pero sí es capaz de manejar grupos que están tan enfrentados en política verde, en política fiscal, en política de inversiones, de industria. ¿Quién pone a Draghi en las quinielas realmente? Pues Eso te iba a decir, de siempre, ¿de dónde sale esto? El de siempre, los que siempre están revolviéndolo todo, los franceses. Es que los franceses... Que fueron los que apartaron a Weber y pusieron a Ursula von der Leyen. Y ahora no les gusta a Ursula von der Leyen porque es demasiado alemana y quieren poner a Draghi, que es un italiano. Me lo creo, pero yo dudo mucho de que Ursula von der Leyen... Es difícil, pero si Francia, digamos que últimamente tiene relaciones bastante malas con Berlín, a pesar de que sigan haciendo reuniones muy institucionales y recientemente Macron ha viajado a Berlín en esa reunión con Scholz y también en Normandía, que han invitado al canciller. Las reuniones con los chinos se están produciendo de manera separada ya incluso, y Francia y Alemania que siempre van de la mano. Y realmente ahí de fondo quizá hay un juego de política más amplia de que Italia y Alemania están jugando a aislar a Francia dentro de la política europea. Lo cual también me parece irónico porque Meloni con Macron ha tenido también sus problemas. Bueno, quizá también más la etapa de Salvini que la de Meloni, pero ha habido tensiones. Al final son grupos... Es muy nacional el gobierno italiano. Entonces, digamos que esto lo han dicho abiertamente, distintos candidatos franceses, que han puesto la idea en el aire de que Draghi podría ser un sustituto, un plan B, si Ursula von der Leyen no sale adelante. Y bueno, Draghi sería... un intento, de hecho, si no recuerdo mal, ya le pidieron un informe bastante importante para cuestiones de economía y vamos, que le están situando ahí que si no va a la presidencia de la Comisión Europea, quizá le elijan como cargo de algún comisario de alguna cartera importante, de alguna cartera económica para Italia. Que a Italia siempre le gusta tener una cartera económica para hacer de contrapesos a los halcones fiscales del norte. Y Draghi, digamos, que tendría ese peso de imagen que él conoce cómo funciona. Que lo haga ese España mundo. o que lo haga Portugal, pues me lo puedo creer. Pero la verdad es que Italia yo ahora mismo no le veo con una posición ideológica como para hacer un contrapeso fuerte a unos halcones fiscales. Hombre, es verdad que no son los frugales, pero que no está gobernando Giuseppe Conte. Te quiero decir que es Fratelli d'Italia. No sé qué posiciones pueden chocar tanto a nivel fiscal, las hay, pero no es un rupturismo abierto, vaya. Y bueno, ahí lo que tendríamos es un pacto entre París y Roma,
para situar a Draghi como presidente de la Comisión Europea, porque yo entiendo que la verdad es que eso no sé si es así, ¿no? Entiendo que Draghi tendría que ser candidato por Italia, necesariamente. No sé si puede ser candidato por Francia, creo que no. Hombre, yo entiendo que por Italia, si tiene que haber uno Sí. por cada país. Sí. Además que no creo yo que vayan a renunciar nadie a tener cartera, ¿no? Sí. No, y los franceses quieren su cartera Hombre. de industria. Imagínate Francia renunciando a que haya un francés en la comisión. Claro. Eso no se lo cree nadie. Nada, es verdad. Eso es totalmente cierto. Pero bueno, el objetivo de tener a Draghi ahí sería, sobre todo, para las aspiraciones de Francia de la autonomía estratégica y de crear una mayor inversión para el tema del rearme europeo y de las industrias militares. Entonces, O sea, que ya austeridad poca, y ¿no? precisamente es el informe que le han pedido a Draghi. A Draghi le han pedido un informe sobre políticas industriales para generar, digamos, una competencia contra Estados Unidos y contra China. Para esa situación geopolítica. Claro, no habría austeridad para las industrias militares, para las industrias tecnológicas y para esa competencia en Estados Unidos y con China. Entiendo que será sí que habría el tema de la ley de la Mm. inflación y todo esto que ha Por salido de ejemplo. Estados Unidos, ¿no? Sí. Que Macron estaba muy preocupado Sí. y puede convenirle a alguien así con... Pero es que, insisto, es un perfil marcado por la austeridad, no por la inversión. Pero bueno, Sí, pero él cuando estuvo como presidente del Consejo de Ministros en Italia, precisamente dio esa orientación más de gasto. Es necesaria una política fiscal expansiva, etc. ¿cómo cambian las cosas? También que lo que se dice mucho es que si Francia empuja a Draghi en el Consejo, en la Comisión Europea, como presidente de la Comisión Europea, Francia va a tener que dar un apoyo muy fuerte a los socialdemócratas para darles el cargo del Consejo Europeo. Como contrapeso. Ahora iremos con los candidatos. Porque además Draghi sería un candidato como independiente, pero elegido en parte por los liberales. Ya. Su orientación política no estaría clara, porque no tiene partido político como tal. Siempre ha sido independiente. Exactamente. Sí. Sería un No, bueno. tecnócrata. Sí, es verdad que se le suele considerar como tal, aunque ha contado con un gran apoyo de los liberales. Pero bueno, Sí. digo, ya iremos con el tema de los candidatos al Consejo Europeo, porque en la Comisión sigue sonando más gente Sí. de la que ya está en instituciones. Estos realmente son los dos que más suenan. Los demás están en las quinielas, pero nadie los nombra. Están en las quinielas porque había que poner a alguien en las quinielas, entiendo yo. Tienen que entretenerse los analistas. Sí. Aquí tenemos a Roberta Metsola, que, como has dicho, es la presidenta ahora mismo del Parlamento Europeo, y en principio el cargo que buscará será ese, seguir siendo presidenta del Parlamento Europeo, y yo diría que ya sería bastante. Sí, porque es Malta. Es Malta, da 6 Malta escaños. es literalmente el que menos peso tiene, entonces cualquier cargo es batear por encima. Sí. Es verdad que digo, intenta hacerse un equilibrio geográfico, pero no se esfuerza tanto Si la coges máquina sí. como para que Malta sea presidenta del Parlamento. Pero, bueno, al final ha sido más por la cuestión de Sassoli, Sí, de la muerte de el Sassoli. italiano. Pero bueno, ahí está, y yo la he visto hacer campaña, que lo he estado ahí viendo en España. Está haciendo mucha campaña por toda Europa, sobre todo con el tema del voto joven, y ha intentado mostrarle su liderazgo así en política exterior. Ha ido a Ucrania, por ejemplo, ha hecho mucho ¿No es énfasis la en de este la tipo de foto cosas. con Herzog? Sí, sí. Son Ursula von der Leyen Sí, y Metsola. ¿verdad? Sí, Que es el presidente de Israel. Sí, exactamente. Digamos que también ha tenido una orientación muy sionista, Metsola. Entonces, pues bueno, digamos que ha mostrado que además que tiene buenos contactos, tiene buenas relaciones. Hay dos cargos importantes dentro del Consejo Europeo de los populares, que son Mitsotakis, Mitsotakis. Mitsotakis, que es el primer ministro griego, y Donald Tusk, que es el primer ministro de Polonia. Digamos que esos son ahora mismo los pesos pesados en el Consejo Europeo de los populares. Sí, de hecho yo cuando hacíamos Pablo y yo a los artículos de cómo está la crisis del Partido Popular Europeo, porque ahora bueno, se ha recuperado por el PP español y por Polonia principalmente, es que Mitsotakis era el único gran líder que quedaba en el PP europeo. Me parece un cambio total de cuando Sí. teníamos Alemania, Francia... Que Grecia sea un líder en... Y que Grecia, que era como el marginado cuando Sí. estaba con Syriza, sea el que es el gran ejemplo, ¿no?, de la derecha conservadora a nivel político en Europa. Y Sí. aún así, es verdad que ahora vuelve a estar España y Polonia con mucha fuerza en el Partido Popular Europeo, pero que tenemos a Grecia todavía ahí, que parece mentira. Sí. Y bueno, igualmente también Metsola es que no tiene experiencia ejecutiva, ella no ha desempeñado ningún cargo dentro de Malta ni siquiera, digamos de presidencias, ni de primer ministro, ni carteras ministeriales, por lo tanto,
al final no tiene un historial que sea muy adecuado para la Comisión Europea. Entonces, pues bueno. Además también es muy conservadora, que en Malta, digamos que eso es importante porque ahí está el aborto está prohibido, con pena de cárcel. Joder. En Malta. Creo que el Partido Socialdemócrata quería reformarlo, no sé si han llegado a reformarlo, pero digamos, en Malta, digamos que era el país de la Unión Europea donde más duras eran las políticas en contra del aborto. Antes lo era Gibraltar. Gibraltar lo era antes, pero Gibraltar ya no está en la Unión Europea. Entonces, pues bueno. Pero eso, es decir, ella de hecho utilizó su cargo en el Parlamento Europeo para hacer algún intento de política en contra del aborto. Entonces, Conservadores y Sí. y casi reformistas. sí. En tercer lugar, tenemos a Christine Lagarde. Es Presidenta del Banco Central Europeo, Sí. ex secretaria del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí. Un cargo muy conocido. Una persona muy Francesa, francesa. situada por los franceses en ese reparto Sí. de 2019. Sí. Sonaba como un perfil bomba después de lo de Mario Draghi, pero al final Fue también ministra con Sarkozy. ha estado más de perfil, digamos, porque el Banco Central Europeo, por suerte o por desgracia, no ha tenido el peso que durante la legislatura de Draghi. Sí. Y a ver, ¿por qué podría ser candidata? Porque es francesa. ¿Y por qué podría no ser candidata? Porque es francesa. Nadie quiere un francés en la comisión, como presidente de la, Es que- de la Comisión Europea. Por eso siempre se va al Entonces, Benelux, ¿no? Porque como que es de Sí, consenso. Sí. Candidatos soft. Entonces, realmente sí tiene la ventaja añadida de ser mujer, que también es No es algo que ninguna suma puntos. tontería, ¿eh? Sí, es algo Sé que suma suena puntos. muy... que no se le elige por ser mujer, pero se busca un equilibrio de género. Pero después el mandato del Banco Central Europeo son 8 años. Entonces ella tiene cargo hasta 2027, no va a querer dejarlo a mitad. Tiene sentido que continúe ahí. Sí, yo esta candidatura no sé de dónde sale, pero no la veo Sí. yo, ¿eh? No. Sí. También tenemos a Klaus Iohannis, que es el presidente de Rumanía, que ya hemos hablado antes de él. Klaus Iohannis, digamos que se le acaba el tiempo, en diciembre termina su mandato como presidente y no puede, es su segundo mandato, es el último al que tiene cabida. Pero sigue teniendo una popularidad enorme. Sí. El tema Está es que... claro que Klaus Iohannis va a alcanzar un puesto importante, lo está buscando, porque también se ha presentado a la OTAN como secretario general de la OTAN y de hecho eso ha creado bastante irritación, porque digamos que Mark Rutte, que es el candidato favorito, el primer ministro de Países Bajos, que ahora va a dejar el cargo en cuanto se elija nuevo gobierno, Sí, que que ya está claro. Dick Schaaf, Sí, tecnocrático, se supone. la cuestión es que, bueno, Klaus Iohannis pues, ha creado un poco de molestia entre ciertas capitales europeas por intentar quitarle protagonismo a Mark Rutte, entonces eso quizá le va a penalizar. Mark Rutte no es que haya sido el perfil más amistoso con todos los países de Europa. Es lógico que Klaus Iohannis despierte ese interés cuando además tiene una popularidad y una línea ideológica. Y es del este de Europa, que también es una cuota importante en esta cuestión y que geográfica. cuesta muchísimo, igual que hablábamos del género, cuesta un montón que se le dé representación a la gente del este. Pero una barbaridad. Se buscó el caso de Bulgaria, pero finalmente Kristalina Georgieva acabó recalando en el Fondo Monetario Internacional, si no me equivoco, ¿no? Sí. Es la que sustituyó a Christine Georgieva Lagarde. es búlgara. Sí, es búlgara. Y claro, era como un perfil que sonó también para Europa o para otros puestos, pero porque es eso, una mujer del este con un perfil liberal o así de derecha que puede casar bien en cualquier escenario para el establishment. Entonces, encajaba bastante. Es un perfil muy valioso. Y el de Iohannis yo creo que también lo es. Y encima, en la OTAN, teniendo en cuenta que es flanco este, casa bastante, pero bueno, tiene pinta de que va a ser Mark Rutte y Iohannis no va a tener ni Unión Europea, bueno, vamos a dejarlo ahí, ni Comisión ni OTAN. Puede ser. Comisión, presidencia no, pero quizá una cartera importante sí. Habrá que ver. Él tiene puntos por lo que decíamos, de que tiene popularidad, de que es del este de Europa, porque ha mantenido una política muy pro-europea y muy pro-ucraniana. Él no ha puesto restricciones al grano ucraniano a diferencia del resto de vecinos. Eso es un puntaje también importante. Mantiene buenas relaciones tanto con Macron como con Scholz, es decir, tanto con el presidente francés como con el canciller alemán.
digamos, pues que también mantiene buenas relaciones con Polonia, ha respetado siempre las normas del mercado único de la Unión Europea, y pues bueno, tiene, digamos, una muy buena reputación de hacer equipo, de hacer, digamos, políticas de consenso con el resto de países de la Unión Europea, y por lo tanto, pues bueno, se sostiene como un candidato posible a algún puesto importante, si no es al de... Se ha acercado bastante a Estados Unidos también. Y también tiene una posición importante dentro del Partido Popular Europeo, evidentemente. Sigue siendo una referencia, sigue siendo bien valorado. Y bueno, como tal, él ha dado su apoyo a Ursula von der Leyen, a la candidatura de la alemana, por lo tanto... En principio, él en general busca un cargo importante a nivel internacional, pero está abierto la cuestión. Muy bien. También tenemos a Andrej Plenković, que es el primer ministro de Croacia. Ha sido renovado recientemente en unas elecciones que ha habido en el país, donde pues bueno, se ha roto la coalición con la minoría serbia en favor de una coalición con la extrema derecha, porque los números no daban para mantener la anterior coalición que mantenía, digamos, con ese apoyo de partidos minoritarios, y bueno, va en esa dirección que hemos dicho, de que la extrema derecha entra en los gobiernos europeos, en los gobiernos nacionales, y bueno, Andrej Plenković, digamos que también es una figura importante dentro de los conservadores europeos, y suena como nombre como sustitución de von der Leyen de nuevo, si von der Leyen no salía por alguna razón. Plenković, generalmente, él ha mostrado su apoyo abierto a von der Leyen, ha sido dentro de los países donde ha hecho ella tour, entonces, si bien podría ser un candidato a algún puesto, porque además se presenta como cabeza de lista al Parlamento Europeo, como parte del HDZ, digamos que eso fue una sorpresa que él dio. En principio, no sé si al estilo italiano, de Meloni presentándose a todo, ¿no? Sí, para digamos, mover a ese votante, poniendo como cabeza de lista a alguien reconocible, pero bueno, habrá que ver qué hace Plenković exactamente, porque como tal podría seguir gobernando como primer ministro sin ningún tipo de problema. Yo sí... Y lleva desde 2016 gobernando, tiene una experiencia larga. Pero conociendo la política croata, viendo cómo está tan enfrentado y que son tan personalistas y tan fuerte, ¿no? el perfil de Plenković y de Milanović, que es el presidente, en este caso, de los socialdemócratas, no sé si soltaría el puesto de primer ministro porque ha sido tan controvertido el hecho de que el presidente iba por el puesto de primer ministro y a nivel personal podía haberlo conseguido, pero tenía menos números y además se le quería impedir por ser presidente que se pudiera presentar sin dimitir, que si se va el primer ministro se abre ahí un melón en el cual puede perder, no sé si el poder, pero el HDZ puede estar en una situación comprometida. Pero bueno, igualmente estamos hablando de la comisión y entiendo que también habrá apoyado a von der Leyen, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, ha dicho que él no se presenta para ese cargo, lo que algunos dicen que, y ha dado su apoyo a von der Leyen, lo cual dicen que algunos es precisamente indicio de que quiere algo. Entonces, pues bueno, esos serían todos los cargos que yo considero que podemos hablar de ellos, porque bueno, también se ha hablado de Thierry Breton, pero yo no... Muchos prefiero son, dejarlo de lado. para lo que es la comisión, que parece la más clara de todas las instituciones. O sea que... Realmente, donde está más en juego es el siguiente cargo. Que será el presidente del Consejo, ¿no? Sí, que lo que hay es muchas dudas porque no hay candidatos apenas sonados. Es que, claro, Charles Michel, hay que entender su papel en la política belga. Sí. Bélgica vota a la vez que las elecciones europeas. Tienen elecciones de todo. Tienen municipales, tienen en Valonia, tienen... en Flandes. A nivel federal, tienen en Flandes... Tienen todo tipo de elecciones. O sea, son elecciones generales. Mañana. Sí, generales a nivel de todas. Y claro, la última vez que se hicieron estas cosas, casi 2 años estuvimos hasta que se formó gobierno, pasando todo el mundo por las mesas de negociaciones, algunos de los que ahora están en la Unión Europea, por cierto. Y claro, Charles Michel fue uno de los primeros ministros salientes, digamos. Entonces, bueno, su posición, si decíamos antes que quería ser la cabeza de la Unión Europea, pero no puede llegar a la Comisión, no tiene muchos más cargos a los que ascender y la política belga igual requiere de un poco de atención, no sé. Charles Michel ahora mismo está en proceso de retirada. Digamos que por los escándalos que ha habido, ha tenido que tomar esa decisión.
y retirarse a la espera de si puede pescar algo después. Cuéntanos qué escándalos ha habido. Pues bueno, él tomó la decisión, creo que fue en primavera, que anunció de que se iba a presentar al Parlamento Europeo como líder de la lista de su partido, que es el Movimiento Reforma, si no recuerdo Sí, mal. el MR, ¿no? El MR, sí. Que son los liberales balones, básicamente. Eso es. Y la decisión esta que tomó Charles Michel suponía que iba a dimitir del cargo de presidente del Consejo Europeo para tomar el acta de eurodiputado. Eso significaba que justamente iba a dejar el cargo cuando la presidencia rotatoria de Belga termina y empieza la de Hungría. Eso quiere decir que como no hay presidenta, está vacante el puesto de presidente del Consejo Europeo, el presidente rotatorio tomaría en funciones las responsabilidades de presidir los consejos europeos, en un momento en el que se están negociando los altos cargos. Por lo tanto, Hungría tendría un poder excepcional para poner la agenda y para ver cómo se desarrollan las negociaciones de los altos cargos. Y eso es problemático para todos los países de la Unión Europea porque Orbán es muy controvertido y las políticas en general de este gobierno de Hungría, ¿no? De Fidesz, van muy en contracorriente del resto de líderes europeos, ¿no? O sea que si Charles Michel se marcha, el que lidera el Consejo Europeo es Víctor Orbán. Y las negociaciones, Orbán. Víctor Orbán. Víctor Eso Orbán. es, las negociaciones de los altos cargos del próximo quinquenio. Es decir, O sea, también la propuesta del presidente de la Comisión. sí, es decir, al final es algo de consenso y que Sí. lo tienen que nominar, pero digamos que es importante porque de hecho se dice de que Charles Michel podría querer torpedear la candidatura de Ursula von der Leyen Víctor en Orbán. venganza. Ah, bueno, Sí, Charles Michel. Charles Michel que podría querer hacer ese torpedeo. Pero claro, si se va a Charles Michel, quien está es Víctor Orbán y quién es el que va a poder realmente hacer los contactos, ser el negociador, ser el que mantenga esas reuniones y eso Hombre, dificulta las una cosas. buena forma de torpedear la elección de Ursula von der Leyen sería dimitir y dejar a Víctor Orbán, Sí. ¿no? Al Sí. cargo. Sin duda. ¿Hay alguna candidatura entonces alternativa o nos quedamos con la idea de que o se queda? Charles Michel entonces lo que decidió es, vale, reconozco que he sido muy ambicioso, que he sido poco responsable con lo que supone mi cargo, ¿no? Y lo que decidió fue que abandonaba su candidatura al Parlamento Europeo y se iba a centrar en su labor como presidente del Consejo Europeo. Entonces, como dimitió del cargo de cabeza de lista, pues pusieron a otra, a Sarah Wilms, Sophie Wilms. Sophie Wilms, perdona, que es también del MR, ¿no? Evidentemente, que es la candidatura a la que iba él, y que también ha sido primera ministra de Bélgica. O sea, otro Charles Michel. Sí. Entonces, pues bueno, esa ha sido la situación de cómo ha quedado. Y ahora, claro, está la cuestión de quién va a ser elegido para el presidente del Consejo Europeo. Digamos que las quinielas lo que sitúan es que tiene que ser un socialdemócrata. Depende, ¿no? Porque ya digo, en 2019 Ya. se le negó a los socialdemócratas y se supone que era PP Comisión, Sí. el PSOE Europeo Consejo. Y tenemos a los liberales. Ya, pero lo que pasa es que en 2019 no había casi gobiernos a nivel nacional de los socialdemócratas. Hombre, ahora Ahora tenemos Alemania y España, sí, pero que tiene más peso. En 2019 solo estaba España, Portugal alguno más habría pequeño. y alguno más, pero pequeño. Malta, porque Malta es dominio socialdemócrata desde hace muchos años, y quizá Eslovenia o alguno de por ahí. Ahora ya Pero vamos, ni me Polonia, acuerdo ni bien. Italia, ni Alemania, ni Francia, Ya. ni Irlanda. Al final, quizá un liberal Dinamarca podría convenir podría más ser. a Francia. Poner a Charles Michel, entiendo, encima balón, francófono, y liberal, es una baza de no ponemos a un francés, pero, bueno, pues un equilibrio con el alemán, con la alemana, Sí. en este caso. Sí, y al otro pues se le concedió a España, que era el partido Entonces ahí se hablaba mucho el de más que importante dentro de los socialdemócratas. Francia ganaba Sí. porque se quedaba el Banco Central Europeo y ponía a alguien que podía y también fueron encajarles los que eligieron a Ursula von der Leyen. en el Ganaban Consejo. todo Macron en 2019. La cuestión, lo que se está hablando, como decía, es que quien lidere el Consejo Europeo, en principio, va a ser un socialdemócrata. Entonces, entiendo que si se reparte como hasta ahora, Sí. si los socialdemócratas se quedan en el Consejo, perderían el alto representante, porque el siguiente tema es, ¿no? Josep Borrell parece que no repetiría. Sí, Josep Borrell no va a repetir por edad,
por situación, porque ha ido un poco por su cuenta. Más bien eso que quizá por la edad, porque ahora estamos acostumbrados a que se puede gobernar hasta los 90. Sí. Y bueno, quien suena más es Mette Frederiksen, que es la primera ministra de Dinamarca, que bueno, tuvimos la noticia ayer de que sufrió una agresión en la Plaza Roja de Copenhague. No fue grave, no está herido de manera grave, pero bueno, que ha generado un poco de controversia porque justo se ha dado después también de la agresión, el intento de asesinato del primer ministro Robert Fico. De Robert Fico. La cuestión es que ahora, bueno, los socialdemócratas, que en principio, digamos que el cargo de presidente del Consejo Europeo siempre lo suele ser un jefe de Estado o de gobierno. Porque se intenta que sea alguien que haya familiaridad, es decir, que el resto de presidentes o de primeros ministros lo conozcan y por lo tanto haya esos contactos previos que faciliten se puedan ver de iguales la creación de puentes, ¿no? exactamente, también porque eso. Son todos los jefes de Estado y de gobierno reunidos en esa institución que decíamos al principio. Entonces, digamos que alguien de fuera pues, podría ser Timmermans porque es muy conocido, pero en principio pues tenemos a Frederiksen. También tenemos a la que fue primera ministra de Suecia. El problema Magdalena Andersson, ¿puede ser? Sí, Magdalena Andersson. El problema es que en Suecia no gobiernan los socialdemócratas, por lo tanto es muy difícil que elijan a la jefa de la oposición, la que es ahora mismo la jefa de la oposición, porque Suecia se opondría. Eslovaquia, el problema es que ahora mismo Eslovaquia es inviable. Eslovaquia yo lo descartaría. Ya no está en la familia socialdemócrata. Han expulsado a todos los tanto que a Smer como a Las del gobierno. Eso es. Entonces, ¿qué más nombres tenemos? Quizá un rumano. Pedro Sánchez, quizá. El propio Pedro Sánchez podría ser. Lo que pasa es que, claro, en España no es tan fácil encontrar un relevo para Pedro Sánchez como podría ser en Dinamarca para Mette Frederiksen. Sí, porque Mette Frederiksen ya ha dado a entender que, además hay mucho énfasis en la cuestión, apoya mucho a Ucrania, ha mandado mucha ayuda militar, ha puesto mucho énfasis en la cuestión de la defensa de Europa. Igual la gente nos pregunta, ¿una vicepresidencia podría servir? Porque Pedro Sánchez ha mandado a Teresa Rivera. Claro, lo que se espera de España en ese sentido es que Teresa Rivera ocupe una cartera importante sobre medio ambiente. Sí, eso suena, medio ambiente, energía, ese tipo de cosas. Y quizá una vicepresidencia ejecutiva. Pues no sé si es una... O sea, depende de quién forme la coalición, pero poner a una candidata de transición ecológica a dirigir carteras verdes en un gobierno que quiere romper parte de la política verde... Claro, pero aquí estamos hablando de que se mantuviera la gran coalición. Sería si se mantiene, digo en el caso de que hubiera que cambiar algo. Ahí sería complicado, pero veo que el PSOE lo apuesta todo porque siga la coalición con la derecha. Claro, porque además, digamos que una coalición con la extrema derecha aislaría mucho a España. Porque tiene un gobierno socialdemócrata, uno de los pocos. El PSOE claramente lo está apostando todo a ir contra ECR. Sí, eso es. Porque Vox es de ECR y porque Meloni y toda esta gente romperían con la política verde, que es la seña que es que ha mandado a Teresa Rivera, no has mandado a María Jesús Montero, por ejemplo, que también podría haber sido. Y Teresa Rivera, digamos que podría ocupar una cartera bastante similar a la de Timmermans. Una cartera de vicepresidencia ejecutiva, de un cargo muy importante, o incluso de coordinación. De transición energética, ecológica. Del Pacto Verde Europeo, etc. Todo ese ámbito y ocupar ahí un cargo que fuera relevante. Pero comisión, no consejo. Exactamente. Entonces, como decimos, de nuevo, Mette Frederiksen, quizá incluso Paul Magnat, para poner a alguien del Benelux. Pero también pero está él difícil. no ha sido Depende de los resultados primer ministro. Claro, no tiene experiencia ejecutiva. Ya. Pero bueno. Ha sido un peso muy importante en las negociaciones en Bélgica. Es una coalición de 7 partidos, no vamos a entrar ahora, entraremos luego, pero él no es primer ministro. Pues bueno, eso diríamos que son los nombres que tenemos en el aire, sobre todo Mette Frederiksen, Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez lo he puesto yo encima de la mesa. Yo considero que es no un lo nombre hemos leído en ningún aceptable. Porque además, es un nombre que a mí me encaja. Sí. Y además él está haciendo tiene una situación muy complicada por tener un perfil internacional. Y puede que el gobierno caiga. Puede que el gobierno caiga ahora con las elecciones catalanas y con todo el tema de Puigdemont y de ese resultado. En diciembre podría caer perfectamente el gobierno español. Es una opción que está en el aire volando. No digamos que hay ningún indicio novedoso, pero está ahí, ¿no? Y además que siempre se ha valorado la opción de que tarde o temprano vaya a un puesto internacional, que es una cosa que en España no se ha hecho. Y claro, es ahora cuando se reparten los puestos de la Unión Europea. Dentro de 5 años son mucho tiempo. Ya, se contempló también la OTAN, pero ahora no tiene papeletas. Es más Rutte, ya está elegido, no hay dudas.
Así Bueno, que, puestos hay siempre, ya alguno aparecerá. que, por cierto, eso es interesante. La OTAN influye en la elección de cargos en la Unión Europea. ¿De qué Influye- manera influye la OTAN? Influye a la hora de repartir carnets. Es decir, de si tú te vas a la OTAN, entonces a mí me tienes que dar esto aquí. Ah, bueno, claro, la elección al final ya estás quitando a un liberal y a una persona del Benelux. De Benelux, sí. Sí, sí. O sea que habrá que priorizar. Y a un primer ministro, alguien que tiene Un- experiencia ejecutiva y que podría ocupar un cargo importante. Entiendo en que la entonces Unión habrá que Europea. priorizar a alguien del este o a alguien del norte. O sea que en realidad Mette Frederiksen tiene un muy buen perfil. Y encima es mujer. O sea, tiene como todos los repartos que se intentan equilibrar. Y podríamos ir a un escenario en el que Comisión, Consejo, Parlamento sean las tres mujeres. Sí. Si se da este escenario, ¿no? Eso también sería novedoso. Y también el que vamos a decir ahora, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / vicepresidente de la Comisión Europea. ¿Vale? Que tiene todos estos cargos y tiene esa dualidad que se suele abreviar como HR/VP. Qué poderoso, ¿no? Sí. Entonces, esta función doble, que es en la Comisión Europea por un lado, como representante, digamos, de exteriores y de la política de seguridad, que significa que coordina todos los esfuerzos de la PESCO, de la política de seguridad y defensa, y de, digamos, de el Servicio Europeo de Exteriores, lo que son los diplomáticos, las embajadas, etcétera, etcétera, y después su parte en el Consejo Europeo, que lo que hace es presidir el Consejo de la Unión Europea de Ministros de Exteriores. Después, como tal, eso es vicepresidente ex oficio de la Comisión Europea, participa en las reuniones del Consejo Europeo, es responsable de las representantes especiales de la Unión Europea, es el jefe del Servicio de Acción Exterior y de las delegaciones, presidente del Consejo de Asuntos Exteriores, jefe de la Agencia Europea de Defensa y presidente del Consejo del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea. Muchas cosas. Ya veo, si parece la duquesa de Alba. Josep Borrell se retira, como hemos dicho, y tenemos una terna bastante grande de candidatos. Bueno, esto sí que es interesante, ¿eh? Porque si algo es importante en la Unión Europea es el alto representante de exteriores. Aquí no hay debate del Consejo, el Parlamento, o sea, ¿quién suena para esto? Porque no sé hay que si decir- es más un problema o es una oportunidad. Sí. Hay que decir que siempre ha estado en manos de grandes países. Es decir, ha estado en manos de España, Javier Solana el primero, y después Josep Borrell. Hemos tenido a Catherine Ashton, Reino Unido, y hemos tenido a Federica Mogherini de Italia. Esos son los cargos que hemos tenido, Entiendo que siempre aquí no- controlado por grandes países. Perdona, aquí no se delega en el Benelux, ¿no? De momento no. Puede que, por primera vez... Vamos a ver, ¿a quién Vemos. suena? Porque esto sí que es interesante. En primer lugar, Que lo demás en también, primer lugar se espera que sea un liberal, ¿no? En ese reparto. Sí, si los Alguien de Renovar socialdemócratas Europa. se hacen con el Consejo, Sí. debería ser un liberal. Pero Lo- si los liberales se van a la OTAN... Bueno, vamos a verlo, vamos a ver quién suena, venga. Kaja Kallas, Kaja primera Kallas. ministra de Estonia. Hasta donde yo sé, Kaja Kallas fue rechazada como candidata a la OTAN, Sí. a presidir la OTAN, Sí. por ser demasiado Radical. del este, demasiado radical, Ujú. demasiado, ¿cómo decir?, militarista o de escalar, pero en el fondo Ursula von der Leyen está haciendo campaña en los búnkers. O sea, no podría encajar... Ha ido a Finlandia a mirar los búnkers que se construyen allí. Es decir, hay que Insisto. construir búnkers en toda Europa. Si gobierna Ursula von der Leyen con los socialdemócratas, Kaja Kallas puede encajar por liberal. Si Ursula von der Leyen Y como país gobierna- del este, país pequeño, mujer... todo, lo tiene, es que es perfecta. El problema es que era demasiado radical, pero como Sí. ahora el radicalismo es como la tendencia. Se busca ese perfil antirruso. Pero insisto, esto sí se va con los socialdemócratas, pero si se va con ECR, con la extrema derecha, a mí me parece que también puede encajar, porque es un perfil muy pro-OTAN. Y ella, pues será liberal, pero al final es derecha, liberal, no es lo mismo, porque la política que se lleva en Estonia no es lo mismo que las que proponen los partidos de extrema derecha, sí que se la considera liberalismo a nivel... También a veces se habla de social, pero bueno, luego podemos entrar en esas cosas. El caso es que a mí no me sorprendería que en cualquiera de los dos escenarios sonara Kaja Kallas. Y es primera ministra desde 2021. Su partido es el Partido Reformista Estonio. Y lo más relevante de todo aquí es que ha recibido un apoyo casi explícito de Francia. Macron la recibió en el Elíseo, Claro. le dio todo un, digamos,
todo un trato ahí de jefa de Estado, de importancia, de peso, dándole así una acogida, ¿no? de gran importancia para precisamente elevar su perfil. Es una liberal dentro de la casa conjunta de la que forma Macron y por lo tanto encaja bastante bien y además con la política exterior francesa de esa orientación hacia el este de Europa, que está intentando crear esa alianza para la intervención en Ucrania junto con Polonia, junto con los países bálticos y forma parte de esa orientación más geopolítica, de la autonomía estratégica que quiere darle Macron a la Unión Europea y que precisamente con una figura como Kaja Kallas podría conseguir eso. Que es el gran objetivo de Macron en lo que le queda. Y que no me sorprendería que Francia anunciara pronto, ¿no?, una coalición más amplia con países del este, como los que has señalado, para el tema Ucrania, ¿no? Sí, para mandar instructores, para mandar tropas de retaguardia, para cuestiones de reacondicionamiento. Liberar efectivos ucranianos que puedan ir al frente o incluso apoyo logístico a nivel de armamento, que es lo que Rusia decía que podría suponer la escalada. Claro, pero insisto, por mucho que Macron haya adoptado esta línea, que ya no es tanto la autonomía estratégica, sino la ambigüedad estratégica, ¿no?, de, como él mismo la califica, seguir escalando pero sin señalar nuestra línea roja como para decir, no, bueno, si Rusia está haciendo un bluff, nosotros no vamos a estar asustados, vamos a ir y veremos a ver si se atreve o no se atreve a contestar. Para dejar siempre las puertas abiertas, para dejar las posibilidades todas encima de la mesa. Que tiene sentido su posición, pero claro, el riesgo de una escalada es mucho mayor con esa posición. Sí, sí. Y se está hablando ya abiertamente de que es que vamos a tener una situación tipo guerra de Corea, en la cual haya intervención con tropas de la OTAN y una guerra limitada pero, insisto, de la OTAN, entre OTAN y Rusia. Aunque no sea la OTAN, porque es verdad, Hungría, Eslovaquia, sino que sean países de la Unión Europea o de la OTAN alianza, en una coalición ad hoc, que es lo que se hace siempre, si es que es lo que iba a decir justo. Es lo que se hace en el Mar Rojo, es lo que se hace en los demás países, es crear una coalición ad hoc. Entonces, ¿no sería igualmente un poco radical hacer esto con un alto representante como Kaja Kallas? La cuestión es que pueden imponerlo, si hay suficientes apoyos. Quiero decir, pueden... Hungría y Eslovaquia votan en contra, no hay mayoría cualificada suficiente, podemos ignorar a estos países y se lo imponemos el candidato. Eso podría ocurrir. Sí, pero insisto, que pueda salir ella, me lo creo, pero el argumento de que era muy radical en 2020... Habría que ver qué dice dentro de las... del Parlamento Europeo, ¿no? Porque se va, es decir, esto es como los senadores en Estados Unidos cuando tiene que aparecer alguien nominado a Secretaría de Estado o algún cargo importante, que se le hace una sesión en la que tiene que responder a preguntas, responder qué orientación va a llevar, qué tipo de reformas va a llevar a cabo, qué política. Y aquí Kaja Kallas ha sido interesante que durante el último mes ha hecho algunas declaraciones un poquito más moderadas, diciendo la paz en Ucrania o la victoria en Ucrania no significa recuperar todo el territorio, por ejemplo. Es verdad, es verdad. Eso ha sido interesante. Es verdad, porque eso se le escuchaba antes a los que se les decía prorruso, porque estás diciendo que igual habría que ceder territorio a cambio de la paz. Eso era intolerable, pero que lo diga Kaja Kallas... Y ahora que lo dice Kaja Kallas parece que está bien. Entonces, bueno, yo creo que es un intento de matizar, ¿no? de traer una voz, de mostrarse un poco más moderada de cara a Alemania, que era un oficial alemán la que decía eso de que vamos a desayunar, guerra contra Rusia, si tenemos a Kaja Kallas en la OTAN. Pero y el alto representante de la Unión Europea es igual de... O sea, no es igual de importante, pero te quiero decir, el secretario general de la OTAN, yo por lo que he escuchado a Javier Solana, que alguna vez hemos coincidido en algún programa, decía, yo no decido las cosas. Eso lo deciden los estados. Realmente el secretario general de la OTAN cumple un papel muy parecido que el del presidente del Consejo Europeo. Es decir, se reúne con todos los jefes de Estado y de gobierno de los países de la OTAN y lo que busca es generar consenso, ¿no?, y políticas comunes entre todos los estados. Pero entiendo y sirve de portavoz. Josep Borrell sí tiene una capacidad de, al menos sus declaraciones... Tienen un peso. Son representante de 27... Eso se ha visto con la cuestión de Israel, que no había consenso. Y le han criticado un montón. Pero Stoltenberg, vale, también es un importante representante de los 30 países, pero yo no sé si tiene el mismo peso que un Josep Borrell. O sea, yo creo que Josep Borrell tiene... Bueno, esto es una opinión, que igual es más importante que Kaja Kallas esté de alto representante de la Unión Europea que de secretaria general de la OTAN. No sé, es una opinión. Tenemos otros candidatos, sobre todo del Benelux, sobre todo belgas.
Bueno, En primer lugar, Alexander De Croo. Alexander De Croo es el actual primer ministro de Bélgica. en este Ahora, caso liberal flamenco, ¿vale? no liberal balón como Charles Michel, Sí, cambia nada. su partido es Liberales y Demócratas Flamencos. Sí, Y es primer ministro de Bélgica desde 2020. Digamos que la línea temporal es Charles Michel, Sophie Wilms, Alexander De Croo. sí, con 2 años de interinidad, pero sí. Sí. Y el tema es que Alexander De Croo tiene elecciones belgas, como hemos dicho, Al mismo este 9 de tiempo, junio. sí. Mañana, Al mismo tiempo que las europeas son. Sí. Y la cuestión es que su gobierno, pues la continuidad del mismo habrá que verse. Entonces, él puede optar por un cargo en la Unión Europea y olvidarse de la política Esto lo belga, hablamos luego, que tenemos Sí. sesión para hablar de países también concretos. es muy y tela. complicada la política belga. La política belga a mí me encanta, Entonces- pero a nadie le interesa y es maravillosa. Que por eso también se les elige muchas veces. Bueno, Charles Michel es un buen cargo para el Consejo Europeo porque tiene que negociar mucho. La política belga va mucho de consensos. Sí, la verdad es que un belga sí que viene bien siempre en el Consejo. Sí. Entonces, pues bueno, Alexander De Croo, bueno, pues está Además, ahí como en Bélgica, posible candidato. perdona que me voy Sí, siempre a Bélgica, sí, sí. existe la figura del negociador, del preformador. Igual que en Países Bajos. Son sí. países de mucha negociación Sí. para elegir gobierno, muchísima. En España, al rey. Sí. Y si no hay números, pero ahí se tiene que nominar, el rey tiene que nominar al preformador, al negociador. Bueno, es Sí. una cosa un poco loca. Sí, sí, sí. Alexander De Croo es una posibilidad, porque al final, pues eso, tiene cargo ejecutivo y tal y cual. Pero realmente no ha recibido apoyos No es explícitos. necesario tampoco que sea un cargo ejecutivo para ir al alto representante, No, pero le da puntos. pero también te lo da para el Consejo. Lo que Sí. pasa es que es derecha liberal. Bueno, es verdad que hemos dicho que es más probable que haya un liberal en la alto Sí, representante, alto así que vale, representante. vamos a quedarnos con eso. En segundo lugar, dentro de los belgas tenemos a Sophie Wilms, que, como hemos dicho, también es primera ministra de Bélgica, entre Charles Michel y Alexander De Croo. Sí, de pero 2019... es más Charles Michel que Alexander De Croo. Por su perfil, digo. Sí, claro, no, y ella es parte del movimiento reformador, que es el mismo partido que el de Charles Michel. Charles Michel. Ella fue primera ministra de 2019 a 2020. Y es la actual candidata del movimiento reformador de cara a ser eurodiputada como reemplazo de Charles Michel, que era el que en principio iba a cabeza de lista. Ella se retiró de la política en 2020 en un principio porque su marido tenía cáncer, pero murió en 2023 y ahora ha vuelto. Entonces, bueno, también lo que se dice es que ella está buscando más volver a la política belga, a la política local, y va a utilizar Ya. Europa como plataforma. Entonces, quizá no le interesa necesariamente el cargo de alto representante. Habrá que ver. A ver, a mí me parece que Sophie Wilms tiene un perfil bajo. Ha sido ministra de Exteriores también. Sí, pero que no ha sido un perfil que en la política belga haya destacado tanto como yo he visto a otros. Sí. Es importante, por supuesto, ha sido primera ministra, te quiero decir, Sí. pero no sé si tanto como para un alto representante. Y si quiere ir a política local, puede perfectamente ir a política local, porque se van a empezar a dar juegos de nombres, como los que llevamos haciendo una hora, Sí. pero a nivel exponencial y a nivel local. Tercero del Benelux, Xavier Bettel. Xavier Bettel es ex primer ministro de Luxemburgo. Este es un primer ministro que lleva mucho tiempo. Es decir, tiene una experiencia muy larga, de 2013 a 2023, una década de primer ministro. Él es del Partido Democrático, que es el partido liberal dentro de Luxemburgo, y que las elecciones de 2023, que fueron elecciones en Luxemburgo, digamos que perdió, él no perdió, pero sus socios de coalición, los verdes, perdieron muchos escaños y por lo tanto no pudo reeditar la coalición. Y en su lugar, básicamente, ahora mismo está en el gobierno del que es ahora mismo primer ministro en Luxemburgo, que es del Partido Democristiano, y él es viceprimer ministro y ministro de Exteriores. Vaya mezcla. Porque... Liberales y democristianos ahora mismo están Ya, gobernando. pero no es lo mismo porque... Él tiene mucha experiencia ejecutiva y ahora mismo es ministro de Exteriores. Sí, pero Xavier Bettel justo Sí. tendría que ser si hay una coalición con los socialdemócratas. Ujú. Porque una cosa son los democristianos, que ya me parece complejo, pero bueno, es Luxemburgo, y otra cosa es con los conservadores y reformistas. Igual que Kaja Kallas, siendo liberal, que no necesariamente casa en Estonia con la derecha, no necesariamente, Xavier Bettel sí que ha tenido un enfrentamiento muy amplio con la derecha del este, porque él es homosexual Sí. y ha tenido Cierto. unos problemas con Víctor Orbán y con Hungría. Y de hecho siempre se le critica un poco que es
para el cargo de alguien que es un cargo más de consenso, un cargo diplomático, que él es poco diplomático, que es muy dado a echar en cara cosas. Precisamente una reunión que tuvo con un Consejo Europeo con Salvini, que le echó en cara bastantes cosas y digamos que generó un ambiente muy tenso en la sala. Y que además, insisto, no es lo mismo estar enfrentado con un ID, como pueda ser Salvini, que estar enfrentado con el Europa del Este en general. Quiero decir, la política sobre minorías y políticas identitarias en Europa del Este no es de ID, no es única de ID. Mientras que a Kaja Kallas la veo negociando cosas con gente como los gobiernos polacos. Y bueno, Kaja Kallas necesita un poco salir de la política estonia porque tiene unos cuantos escándalos. Porque su marido tiene una empresa bastante importante que ha continuado haciendo comercio con Rusia, a pesar de que su política ella ha dicho es cortar cualquier tipo de comercio con Rusia. Entonces ha quedado bastante hipócrita que su marido siga teniendo activos en empresas de capital que hacen negocios con Rusia. Entonces por eso quizá ella se ha enfrentado a una moción de censura recientemente. Esa salida hacia la Unión Europea para salir de los escándalos y de los problemas internos que ha tenido en Estonia, que han amenazado su gobierno, que se ha renovado muy recientemente porque ha habido elecciones en 2023 en Estonia, es una salida que le permite, ¿no?, buscar otra continuación de su carrera política. Vale, bueno, pues a ver qué más candidatos tenemos. Tenemos el último del Benelux, Charles Michel. Que podría pasar a alto representante. No sé si es un ascenso o un descenso. O un descenso. Sí. También es del movimiento reformador, como hemos dicho. Digamos que su objetivo, entre otras cosas, quizá es vengarse de von der Leyen. Pero a ver, una cosa es que haya rivalidad. Sí. O sea, bueno, ¿es para tanto? Yo creo que hay mucha salsa rosa en la prensa con respecto a la rivalidad entre von der Leyen y Charles Michel. Venganza. Hay mucha prensa amarilla, vale, diríamos, ¿no? De que se intenta exagerar y que incluso quizá haya alguna persona interesada en crear eso. Ya sea porque vende más o porque, digamos, que pintar a Charles Michel como alguien vengativo perjudica su imagen. Puede ser, puede ser. Pero bueno, es lo que se suele decir. Otros cargos más interesantes, que ya no son del Benelux, vale. Tenemos a Radek Sikorski. Radek Sikorski es el actual ministro de Exteriores de Polonia desde el 2023 con el gobierno de Donald Tusk. Forma parte de Plataforma Cívica, por lo tanto, y bueno, es una persona que tiene bastante experiencia. Tiene bastante experiencia porque fue ministro de Defensa Nacional con Ley y Justicia de 2005 a 2007 hasta que abandonó, digamos, su relación con Ley y Justicia. O sea que estaba en un partido de extrema derecha y ahora se ha ido a un partido de derecha. De derecha liberal. Digamos que él forma parte del ala más de derechas dentro de Plataforma Cívica, dentro de ese partido liberal que gobierna. Y Sikorski también ha sido ministro de Exteriores de 2010 a 2015, si no recuerdo mal, también con Tusk, en el primer gobierno de Tusk. Vale. Sí. O sea, que ha gobernado con los tres. Sí, y ha tenido muchos ministerios, digamos. Además es una persona muy conocida, muy vinculada a los republicanos en Estados Unidos, con muy buena relación en Estados Unidos. Él de joven abandonó Polonia y consiguió refugiar, digamos que pidió asilo en Reino Unido, recibió ciudadanía del Reino Unido. Él tenía ciudadanía del Reino Unido hasta 2005, cuando lo abandonó para ser ministro de Defensa. Fue reportero en Afganistán, ha sido reportero en bastantes zonas de guerra, digamos, y ha trabajado en think tanks de los republicanos, por ejemplo. Entonces, tiene bastantes conexiones, bastantes buenas relaciones con muchos lados. El problema es que suena más para una comisión importante de Polonia, defensa, por ejemplo. Defensa o quizá industria o algo que tenga que ver con cuestiones militares. Cuestiones de la defensa. Sí, que van a ir de la mano. Sí. Pero claro, es que el problema es que él es un conservador, es decir, forma parte de la familia popular europea y por lo tanto es raro que le vayan a dar un cargo tan importante si ya tienen la Comisión Europea con la presidencia con von der Leyen. A ver, Radek Sikorski es el que estaba celebrando la voladura del Nord Stream. Sí. Y le dio las gracias a Estados Unidos y luego lo borró. Entonces, mi pregunta es, ¿Kaja Kallas es muy radical y Radek Sikorski no? Pero Sikorski es de los conservadores. Pero sí, tienen un perfil bastante parecido realmente. Ya, pero siendo de los conservadores, entonces el PP europeo tendría dos grandes puestos. Claro, por eso no se contempla. Bueno, pero están las quinielas. Elección interesante, otra cabe. cuestión importante es el marido de Anne Applebaum. Muy famosa por su historia del comunismo y todas sus víctimas del comunismo y toda su historia, digamos,
muy conservadora, de Europa del Este. Puede tener que ver con esas purgas anticomunistas que se hacen en Polonia. Dentro de la educación, de la judicatura, por ejemplo, se han hecho varias durante el gobierno de Ley y Ella Justicia. siempre ha estado muy vinculada, pues eso, a los republicanos, a todos estos think tanks conservadores, también muy sionista. Recuerdo que tiene artículos en Appelbaum diciendo que matar periodistas palestinos está bien porque difunden mentiras contra Israel. Muy republicano, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, digamos que es una pareja bastante... Pues menuda quiniela, ¿no? Para el alto representante. Sí. Tenemos un último, que es Michael Martin. Vale. Michael Martin fue Taoiseach de Irlanda. Taoiseach es el primer ministro de 2020 a 2022. Es el líder de Fianna Fáil, que es el partido, entre comillas, liberal de Irlanda, ¿no? Quizá puedes especificar tú ahora eso. Y dentro de la coalición que hay ahora mismo, que es esa gran coalición entre liberales y conservadores para dejar fuera al Sinn Féin, a los socialdemócratas, es importante el hecho de que él, después de esta rotación, porque digamos que ocupó el puesto de primer ministro de 2020 a 2022 y desde 2022 lo ocupa el Fine Gael, él sigue ocupando puestos muy importantes dentro del gobierno. Ahora mismo es viceprimer ministro, es decir, tanaíste, es ministro de Exteriores y es ministro de Defensa. Es decir, ocupa muchos cargos. Es superministro. Bueno, esto de los superministros pensaba que hacía tiempo que no se llevaba tanto, pero además exteriores y defensa, has dicho. Sí, por eso, oye, es precisamente lo que es el alto representante. Exteriores, defensa y seguridad. Sí, es verdad, pero esta encuesta, o sea, ¿de dónde ha salido este rumor? Porque... pues que Irlanda es un liberal, eso lo cumple. Es un liberal, pero en Irlanda, luego conectaremos a lo mejor con nuestro compañero Carlos, que lo explicará más, pero... al final, el Fine Gael y el Fianna Fáil es como que han intercambiado un poquito la base durante estos últimos años y vemos como partido del Partido Popular Europeo, que prácticamente es más liberal, y un partido de Renovar, que prácticamente es más conservador, ¿no? Pero bueno, el hecho es que forma parte de la familia liberal, es un país pequeño y se le daría más influencia a países que normalmente no la tienen, que es algo que a veces se busca. Sí, es cierto, habría equilibrio geográfico, ideológico quizá no tanto, pero sí de familia política. Sí. Puede ser. Sí. Y además Irlanda tiene ambiciones, después de la salida del Reino Unido, a tener más peso dentro de la Unión Europea. Lo que juega en su contra, no es parte de la OTAN, tiene una política de neutralidad. Ya, es verdad que eso es problemático. Sí, como Austria o como... Se dijo que había ayudado poco a Ucrania. Sí, porque solo había mandado ayuda humanitaria, porque Irlanda, muy parecida a Austria, tiene una política de neutralidad histórica. Sí, pero la de Austria es como que se les ha vinculado más con Rusia. Sí. E Irlanda no. Claro, porque Irlanda está mucho más lejos de Rusia y no tienen esos lazos históricos con el tema del gas, por ejemplo, la cuestión energética. Pero aún así, bueno. O sea, igual pienso que un austriaco está vetado solo por ser austriaco. Igual es un poco ambicioso decir eso, pero es verdad que una persona fuera de la OTAN y que encima es austriaca puede ser problemático para el alto representante, para las élites que lo van a elegir. Pero un irlandés a lo mejor no es tan problemático que no esté en la OTAN. Puede ser puntos en contra, sí. Sí. Bueno, pues ya tenemos la encuesta, la quiniela de nombres. Yo, sinceramente, es que Kaja Kallas me da muchas vibes, pero es un perfil muy decantado. Pero creo que puede ser más versátil por la coyuntura en la que nos encontramos de belicismo a ultranza, ¿no? Sí, de rearme de Europa, el resto de me fallan por algo Rusia. Todos. Ella por radical, pero es verdad que es lo que ahora mismo se busca. Un refuerzo del flanco militar, industrial, de exteriores frente a Rusia, una dureza mayor, o sea, que podría encajar. Bueno, pues estos son un poco todos los grandes candidatos que tenemos a... Sí, ahora ya, sí, eso, en el a siguiente bloque... Comisión Europea, Consejo Europeo, Parlamento Europeo, Alto Representante, el juego que hay detrás de cómo se elige todo, hemos explicado la importancia de cada uno, su proceso electivo y también pues todo lo que suena detrás. Muchas cosas, iremos ahora también con otros asuntos como las familias políticas y los países uno a uno, que eso sí que nos va a llevar todo el día la jornada electoral y que es donde tendremos que contar con nuestros compañeros desde España. Eso es. Justo 12. Pues cortamos aquí. Gracias.